Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos somos hoy ya? Empezando. Y tenemos nueva pole aquí. Al bueno de Miguel. Lo tenemos aquí estrenando pole. Seguida Lokimara y Keiko. Keiko, ¿te han ganado hoy? Barugón, tenemos por aquí alguno de Baru. ¿Y qué más? Hombre, y Colgadito, Colgadito, Barugón y Fons también por aquí. Y Nesima también. ¿Cuánta gente? Bueno, vamos a hacer unas pequeñas poles no, promos. Aquí os dejo el canalcito de Barugón de YouTube. Y aquí también os dejo. Bueno, dice que va a hacer la promo, la va a hacer Eva. Dice que se encarga ella. Bueno, pues he preparado un pequeño directo. Bueno, pequeño, va a ser largo. Final va a ser largo. Me he liado demasiado. Ayer comentándoos qué especial iba a hacer hoy. Si juegos. Bueno, que al final me comentasteis, sobre todo lo Kimara, que le apetecía más que juegos más tapaditos. Que hay un montón, ya sabéis que Switch tiene un catálogo muy bestia. Y bueno, he recopilado unos 80-85 juegos en físico, todos edición en física, de Switch, tanto limitados, retail, de todo. Hay un poco de todo, pero que todos son de mucha calidad. De hecho, me he tenido que frenar. He dicho, bueno, ponemos 85, 80 y Pro, o sea, basta. Porque es que resulta que el catálogo de Switch, ya sabéis, si me pongo a hacer un catálogo de 300 juegos, no paro. Juegos que están muy bien, de todos los de juegos de conducción, de naves, de RPGs, indies, poco de todo. Eso sí, he eliminado casi todos los juegos que tienen demasiado reconocimiento. Es decir, no vais a ver un Hollow Knight, ni un juego de Nintendo, no. Más bien juegos indies. Muchos igual ya tienen reconocimiento porque se les ha dado, pero que realmente fuera de lo que sería este pequeño sector indie y de coleccionista, nadie los conoce, ni Pedro los palotes. Y así que os haremos son 84-85 juegos en físico. Y bueno, y antes de eso, ayer ya os comentamos que el mes que viene, ya se cumplirán los 3-4 meses que hicimos el concurso, ¿os acordáis de fotos? Me dice algo, Eva, ¿qué me comentas? ¿Qué? Y cada detalle del teclado en todo se oye. Y he bajado demasiado la sensibilidad. Y cada vez que te mueves en la silla todo se oye absolutamente. Es que dice que se escucha todo porque como ha toqueteado la sensibilidad del micrófono, ahora se escucha hasta el teclado. Dice, bueno, no sé, yo como no me escucho. Me está mareando oír su mouse. Bueno, vamos a bajarlo un pelín. Un segundo. Los filtros. Aquí. A ver. Está toqueteando aquí, ¿eh? Es que se ha puesto antes del directo, quería perfeccionar el tema del audio y se nos ha puesto aquí. ¿Qué? ¿Mejor? Ya está bien. No me puedo tirar un pedo, pero bueno, es lo que toca. No. Tiene que ser silencioso, cariño. Tiene que ser pedo silencioso, si no... Sí. Puede oler, pero no puede escucharse. No sé si lo conseguiré, pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? Yo creo que estará bien. Sobre todo no le des así al mouse. ¿Vale? Bueno, no te dices el mouse. Vale. Bueno, entonces, he estado preparando 3 lotes, 3 premios. Van a ser fotos, así que os encomiendo que ya empezaréis a preparar fotitos de compras. No va a ser, no, tampoco queremos que repita Shimra Mapache ni Jack Pro con sus setups del copón. Queremos que sean fotitos de vuestras compras. Ya sea mucho, poco, como lo queráis plantear de manera original, ya sabéis que la valoraremos aquí. Sobre todo seréis vosotros los que votéis a esas fotos, como hicimos la otra vez. Y van a ser 3 premios. Habrá primero, segundo y tercero. Bueno,
Y voy a enseñaros a ver qué os parece lo que hemos planteado para hacer los premios de las votaciones, que las haremos. Será el concurso finales de abril. O sea que vais a tener tiempo de, a partir de ahora, todas las compras que tengáis, prepararlas y sobre todo que tengáis tiempo y que no pase como la otra vez, que mandando fotos a última hora. Bueno, el tercer premio de consolación será de manga. Serán los 3 primeros tomos de Terraformers y el primer tomo de Tales of Symphonia, que se sacaron un manga aquí la gente de Planeta de Agostini, y esto será el premio de consolación, ¿vale? El tercero, ¿vale? Esto será el premio para el tercero, ¿vale? El segundo premio ya es tiene un poquito más de enjundia, y lo que haremos será un manga ya descatalogado, muy chulo, de Hideki Oda, El Solar de los Sueños, Este será uno de los del lote. Luego el manga también descatalogado nuevo, de Jinosuke, que editó en este caso Manga Line, la extinta Manga Line. Se compone de 2 tomos, es un manga autoconclusivo, y el primer tomo de Selecta. Estoy oyendo un vídeo. No, ya está cortado. Vale. El primer tomo de Selecta nuevo de los primeros episodios de Fairy Tail, ¿vale? Este será el segundo premio. Y ya el tercer premio, a ver si os gusta, el manga completo de Toto. El manga completo de Toto, bastante buscado, que editó Planeta hace unos añitos. El tomo de Sujiro Maruo, el de Gichi Gichiki, también bastante buscado. Y la serie completa de Last Exile, que editó Selecta Play hace unos años. Este será el primer premio. Espero que os guste. Así que habrá 3 premios para el podium. Y solamente que os pidamos que participéis, que nos lo vamos a pasar muy bien. Más que nada es un tema de premiaros a que os hagáis el esfuerzo de participar y esas fotitos, que nos pasamos una velada muy chula. Estuvimos 5 horas, si os acordáis. Y ahora os leo, porque yo he dado aquí mi chapa y no os he leído a todos. A ver, ¿por dónde íbamos? A ver. Dice... Bueno, hola Cal. ¿Qué pasa, guapo? Dice Keiko, sí, me he enredado con el Autopaz y se me ha ido el tiempo, ¿no? Dice Keiko, Cal quiere coger libreta. Hombre, Zenox, guapo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Zenox? Xavi también por aquí. Buenas noches a todos, saludos a Eva. Muchas gracias, Xavi. No voy a sorprender demasiado, Zenox y compañía. Pensad que sorprenderos ahora a estas alturas, lo que sí que voy a reivindicar un poco, algunos títulos, ya os digo alguno, que muchos ya lo sabréis, muchos han salido en Retard, algunos en Retail, otros en Limited Run, es un poco de todo, algunos son baratos, otros son caros, otros precios normales, es un tema el tema de la calidad de los juegos en sí, más que lo que sería la rareza monetaria, que eso lo hemos evitado. Ya sabéis que lo que son joyas realmente jugables de muchos tipos de géneros. Que a ver qué os parece la selección. Puedo hacer muchas, podría haber hecho 300 juegos tranquilamente, pero creo que está bien la selección que hemos hecho. Dice Baru, los juegos desconocidos molan, estos vídeos molan, vosotros moláis. Gracias, Baru. Y Jack por aquí, ¿qué pasa Jack? ¿Cómo está el mareo? ¿Estás mejorcillo ya? Hola MDV 1990, muchas gracias por estarte por aquí, igual que Iborra, ¿qué pasa? Guapísimos. Y hombre, y también tenemos aquí a Bono de Bolt. ¿Qué pasa? Buena gente tenemos hoy por el chat. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, habéis escrito mucho más. Y tenemos también al bueno de Shinra. Shinra, ya has visto que tenemos concurso ya preparándose, ya puedes ir empezando a hacer fotos. Así que Shinra fue uno de los ganadores conjuntamente con Jack, del anterior concurso. Dice Zenos, pero un ratico agradable seguro que pasamos. Hoy además podía pasarme un directo que... Sí, además sé que está muy liadillo, Zenos. Muchas gracias por pasarte, Dice, ¿cuál es el tema, el bono de MDV? Dice, ¿cuál es el tema de familia que acabo de llegar? Bueno, hoy es el típico, no sé si habéis visto algo los americanos que dicen Underrated Games for Nintendo Switch, ¿no? Bueno, es decir, juegos poco valorados o juegos no desconocidos, sino infravalorados o que no se les da reconocimiento, juegos indies que mucha gente pasa de alto. Ya sabéis que en Switch la gente normalmente, el 80-90% del cliente de Switch va a Nintendo.
y juegos muy conocidos del género indie, como podría ser un Hollow Knight. Fuera de ahí, es muy complicado que ciertos títulos se compren, a no ser que se conozcan. Es muy difícil a la comunidad nuestra sorprenderos, porque ya sois muchos conocedores a nivel grande, tema coleccionismo y tema de videojuegos, pero bueno, vamos a intentarlo. Hola, Huguito, ¿qué pasa, guapo? Y también tenemos aquí a Reiko. Hola, guapa. Dice Huguito, estoy aquí dándole a la ancora, os dejo de fondo, a ver si me he perdido alguna joyita. Hombre, esto de las joyitas, yo no pensaba tema de joyitas que os fuera a gustar. Al final Lokimara tenía razón, decía que ella quería saber juegos raretes. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir cambiando pantalla. Aquí. El primero se ve bien, ¿no? Bueno, empezamos con uno de Retard Games. Y no es otro que el blog de Investigator. Y es un juego que está en pre-order en Retard Games, la tienda francesa. ¿Y por qué es bueno? Porque es un buen point and click, pero además mezcla un género que no es muy normal que se mezcle con las aventuras gráficas, que es un beat 'em up, y el cual está bastante bien. De hecho, está muy bien valorado. Todavía falta que salga, está en pre-order, pronto saldrá a la venta. Además, es una edición con cajita dura, me parece, con libro. Es un juego, creo, y una edición muy a tener en cuenta, y como podéis ver, es un point and click y un buen beat'em up, así que si lo queréis apuntar ahí en la libretita, este es uno que va a salir ahora, muy a tener en cuenta. Dice Zenos, ¿cuándo hacemos torneo en el canal de Tetris 99? Al Tetris, no sé, Zeno, o sea, igual habrá gente, tendrás que proponerlo ahí, y igual hay gente que se quiere apuntar. Yo hace que no juego yo al Tetris, vamos, bueno, Eva sí que lo había jugado, el Tetris 99, ¿no? ¿Eva? No se entera, que está la pobre con la... Bueno, este es el primero de la noche. Sí. Este supongo que lo conocerías. Es que me llega con retraso. Sí, le llega con retraso a Eva. Seguramente que el bono de Carl, creo que sí que se lo compró, el Brock. Gente que os gusta las aventuras gráficas lo habréis comprado, pero bueno, el juego mezcla cositas interesantes. Vamos al siguiente. Bueno, este seguro que muchos lo habéis visto y ha salido, pero la gente no lo ha tomado demasiado en serio, el Team Hearts. Es curioso que este juego, a nivel internacional, lo valoran muchísimas listas como uno de los underrated juegos mejor valorados de Switch. ¡Hombre, Vanegas! Con 132, ¡qué locura! ¡Hombre! ¡Qué pasote! La buena gente de Vanegas. Madre mía, me vais a romper el canal. Hombre, no puedo saludaros a todos porque esto normalmente no va tan rápido. Pero bueno, voy a hacer aquí una pequeña prueba al bono de Vanegas. Que además... Si no, a ver si le puedo hacer Eva. A ver si le puedo hacer Eva la promo. ¡Hombre, Macarra regalando suscripción a Vanegas! ¡Macarra! ¿Qué pasa? Ahora, hombre, ¿qué pasa? Gracias a los que nos estáis siguiendo, al bueno de Adrishinan, a Zamuelovic, Collector también. Muchísimas gracias a todos los que os estáis pasando, los riders de Vanegas. Bueno, ya conocéis a Vanegas, que me demostró hace unos días que es un tío íntegro. A pesar de que la suite no le mole demasiado, pero es un tío de puta madre, sí. Es un muy buen canal, ya lo conocéis, lo tenéis todas las tardes. Y siempre que podemos lo dejamos de fondo, lo escuchamos tipo podcast. Y siempre nos saca una sonrisita, el bono de Vanegas. Potrancos y potrancas. Hombre, Nuevo Loco, también tenemos por aquí. Hombre, ¿qué pasa, guapo? Y a Licecini también, muchas gracias a todos por pasaros. Bueno, gracias también a Napoleón Bonaparte por seguirnos. Bueno, y yo aquí tenía en marcha estábamos hablando hoy un poquito de juegos, más que juegos un poco infravalorados o más desconocidos dentro del catálogo de Switch. Habíamos empezado con Brock, una aventura gráfica que además mezcla beat'em up. Seguíamos con el Team Hearts, otro jueguecito muy chulo que ha pasado bastante desapercibido dentro de la salida retail.
que se le está valorando mucho a nivel internacional, que además está a un precio muy bueno y que lo tenéis totalmente disponible retail, por ejemplo. Dice Stunfauser, gran especulador Vanega. Bueno, gran revendedor. Yo diría especular, yo creo que especula poco. El pobre os aguanta un montón, ¿eh? Yo veo las perrerías que le hacéis, es un tío que se echa a las espaldas sacos y sacos de mierda, hablando plata y mal. Pero qué buena gente que sois y él también. Él tiene mucho saque, la verdad. Muy bien, muy bien. Gracias, Vanegas. Bueno, este Team Heart, como podéis ver, muy chulo. Quizá no es la mejor versión a nivel de rendimiento. Quizá yo si buscase rendimiento me iría mejor a PlayStation 5. Pero va bastante bien en Switch. Este Team Hearts. Bueno, uno que lo tenéis en pre-order, se está hablando muy poquito. Lo tiene en pre-order Strictly. Y es uno de los juegos mejor valorados del año pasado, en 2023. El Tiny Tor. Juego que lo tiene Strictly Limited en pre-order. Y además, como podéis ver, es un pixel muy chulo. Sale a un precio de 34,95. Precio muy bueno. Viene en el pack su primer trabajo. Claro, lo veréis. Es muy chulo este juego. Este pasará muy desapercibido seguramente cuando esto se agote. Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pero eso está muy bien. Hola Dolmos, buenas noches. Sí, dice Unravel 2. ¿El anterior te refieres o a este? Zamolovich, sí, a ver. A mí lo que me encanta de estos juegos sobre todo es el tema pixel, sobre todo en este caso. Y se ve muy fresco. Tiene tiempo en digital, pero está en preorden en Strictly. Todavía no ha salido físico. Tiene que salir. Y lo bueno que, por ejemplo, de este juego en físico es que viene con el primer trabajo del estudio, que no deja de ser que el Hammer Kit. Vendrán los dos juegos en el mismo cartuchito. Te refieres al anterior, ¿verdad, Zamolovich? Sí, sí. Este es el primer trabajo del estudio y la gente de Strictly lo va a incluir en el mismo cartucho. O sea que por el pack de dos tienes el precio de uno. El anterior es el Tiny Tor Dolmos y este es el Hammer Kit. Los dos lo va a sacar Strictly en un mismo cartucho. El anterior es Tiny Thor. Tiny Thor, como Thor, el dios del trueno. Mira, los pongo por aquí. El anterior es Tiny Thor. Tiny Thor. Y este es del mismo estudio. Este juego es el Hammer Kit. Primer trabajo que hicieron. Y lo van a sacar la gente de Strictly conjuntamente con el Tiny Tor. Bueno, ahora vamos a cosas serias. El Drainus. Se ha hablado un poquito de este juego, pero me parece uno de los juegos shot 'em up mejores que, y además del estudio Ladybug, que es unos crack, este estudio pequeñito japonés, que nos sacaron el Drainus. De hecho, se está agotando. Bueno, ya casi todo el stock se ha agotado en Strictly. Si no encontráis la versión europea, tendríais que acudir a la versión asiática japonesa, que también lleva inglés. Juega real como la copa de un pino. De lo mejorcito editado en los últimos años en cuestión de shoot 'em up, un juegarral, el Drainus. Dice Macarra que lo tengo pendiente, Cinitor, pero se me juntaron. Sí, Macarra, si te pasa como nosotros, es una locura. Pero tienen pinta estupendo, Tini. Dice Zamulovic, bueno, me voy a cenar, me iré pasando, me gusta el contenido. Un saludo. Gracias, Zamulovic, muchas gracias por pasarte. Gracias, hombre. Y a todos los que nos estáis siguiendo, a Tony TVG, a Maigen82, a Army84, muchísimas gracias a todos, la verdad. Este digital es bastante, está bastante bien de precio, pero como podéis ver, la verdad es que merece mucho la pena tenerlo en físico. Este Drainus merece mucho la pena. Dice Shinra que aún lo esperas, pero lo tienen en store los que has pillado. ¿O tienes alguno en pre-order, Shinra? Dice, hombre, Camdemanian dice, hoy salió un Shot Ballet Hell de Macros, atención, y Retard Graves. Sí, Camdemania, sí. Bueno, ese que ya hablaremos de él en novedades el domingo. Salió, bueno, de hecho nos viene en camino la edición japonesa, que el que comenta Camdemania, que es un juego de macros, el High Cheat, bueno, un juego de macros nuevo, que es el primero que va a salir a nivel en el occidente.
y que la gente de Retar lo va a recuperar y lo va a traer aquí en la edición europea. Eso sí, si queréis la versión de PlayStation 4, es exclusiva japonesa. Retar solamente trae la edición de PlayStation 5 y la de Switch. Dice Barugón, yo estoy ahí igual, el Draenor lo tengo hasta atascado en un pedido, con algún preorden supongo, ¿no? Ah, los de Zatopia, vale. Y los de Zatopia Shinra también están muy bien, ¿eh? Los de Zatopia. Los dos shooters más del Zatopia son también muy guapos. Supongo que le pasa lo mismo a Baru. Bueno, este juego lo jugamos en directo, ¿os acordáis la semana pasada? O hace 2 semanas. Aquí en Europa lo han renombrado Gal Guardians, el nuevo juego de Inti Creates. Metroidvania, que además tenemos 2 personajes que podemos utilizar a la vez, en función de las necesidades. A mí me encantó y está gustando mucho. Creo que es un tapadito, se habla muy poquito de él, dentro de lo que es el género. Y de lo que sería el estudio de Inti Creates, los creadores, ya sabéis, de muchos juegos, entre ellos los Mega Man ZX. Sí, Oquito, ya lo hemos comentado muchas veces y además este último año vais a ver algunos juegos aquí de Retar, pero lo que está a nivel sacando Retar es brutal. Me parece ahora mismo la editora más en forma, la más en forma, directamente. Dice Bargón que tiene muchas ganas a este. Yo lo disfruté un montón, cuando lo jugamos en directo este. Está muy guapo. Además el hecho de que cada una de las chicas que llevas, que puedes alternar a nivel jugable, tiene unas de ataque y otras de cuerpo a cuerpo. Y luego tiene un rollo de estrategia, el cual, cuando tú mueres una de ellas, no ha muerto directamente, la puedes resucitar o espabilar si tienes siempre una viva. Entonces tienes que jugar con esa estrategia. La verdad es que está guapo, está guapo. Muy chulo. Bueno, el Ape Out, un juego que fueron hace 4 años. 4 años de manera limitada y sigue siendo limitado. Igual por poco tiempo. Porque la gente de Special Research, que ahora se le ha quedado Devolver, y Devolver parece que está editando todo lo suyo, lo está editando en físico. Este Ape Out, este beat'em up, acción, tan diferente, vista cenital, muy chulo, como podéis ver. Y la verdad es que es muy original, muy guapo. Llevas al monete, el cual, como podéis ver, tiene unas bizarradas muy guapas. Esto lo recomiendo. Claro que la edición física, lamentablemente, está un pelín careta. Pero bueno, a ver si lo reedita por aquí a nivel europeo Devolver, que no me extrañaría. Porque además miráis listas, por ejemplo, de juegos raros o juegos muy bien valorados y siempre meten al Ape Out. Dice Shinra, han mejorado mucho lanzamientos. Antes solo sacaban cosas de Ratalaika. Bueno, quizás no es totalmente cierto, Shinra. En Switch siempre han tenido un nivel muy alto. Ahora, en PlayStation 4, mucha mierdecilla Retar sacó. Que eso es lo que les dio la fama. Las auténticas cacarrutas que sacaban en Play 4, a pesar que había alguna joyita. Pero en Switch, la verdad, desde que sacaron el Old Man Journey y sacaron algún otro juego más, siempre han mantenido un nivel muy alto en Retar, en Switch. Y lo han ido increciendo. En PlayStation 4 ha sido aquello, un tío vivo. Bueno, este es el nuevo juego que va a sacar Super Rare. El Dorf Romantic. Juego de puzzle, estrategia muy chulo, muy bien valorado y que sale la semana que viene. El nuevo juego de Super Rare, que además creo que os he hablado de él muchas veces. El nuevo juego en físico de Super Rare. Y le encanta a Eva. Mucha gente lo estaba esperando, ha habido mucha expectación que esto saliese en físico. El Dorf Romantic. ¡Viva los Cozy Game! Dice Fons, joder. Sí, Suguito, eran juegos de 5 euros, 10 euros. Juegos que, bueno, es que hubo un acuerdo de EASySoft, PlayAsia, un acuerdo que tuvo con Retar. Y eran juegos de 999 unidades que distribuía Retar Games a 19,95 euros. Y bueno, y sacaron tropecientos cada semana, 1 o 2, cada semana. De esos hay un 20-30% que está muy bien, un 20-30% pasable y luego los otros 50% ya sabéis lo que es. Bueno, esto es caña de España, como diría alguno. El Card Shark, este juego de cartas,
táctico, cartitas, Juegarral, que también distribuyó Special Reserve, juego de Devolver, que mucha gente espere que salga aquí, que se ha distribuido allí en Estados Unidos, y que es un Juegarral también. Sí, Ojito, lo van a sacar, creo que ha habido alguna filtración y es un juego digital de ellos. Que va a pasar como el Grapper, el del perrete, que también lo apoyaron de manera digital. Y algo comentaron, me acuerdo haber escuchado o leído en Twitter, no sé, lo dijo alguno de ellos, que el 8 lo van a sacar en físico. Ahora, ¿cuándo? Igual cuando en alguna semana que se queden sin algún título para sacar. Además, un apoyo que llevan desde dando por culo con el 8, con mensajitos, llevan por lo menos 6 meses. Fíjate que igual se quedan allí, sí. Bueno, a algunos les rompió el orto que este juego, el Lovers and Dangerous Space System, perdiera la exclusiva a Super Rare. Y otros que gracias a eso han podido comprarlo porque estaban casi 300 euros, ¿no? Es un muy buen juego que mezcla muchos géneros, como podéis ver. Muy loco, muy chulo. Porque no solamente es que este juego es caro, o era caro en Super Rare, es que es muy buen juego. En este caso no se junta el tema de poca calidad, solamente rareza y muy caro. No, aquí hay mucha calidad, buen juego, muchos premios. Y lo puedo reeditar Limited Run. De hecho, creo que hay, no sé si habrá edición en Amazon.com de este juego. Dice Zenos, el que me extraña que no haya llegado es el Inscription. Ese es otro que igual lo vais a ver aquí. Ese es otro Juegarral. Se rumoreó, creo que no sé si se registró a nivel europeo hace un tiempo. O te mentiría, pero yo casi diría que ese igual lo vemos, ¿eh? Bueno, el Tiny King. El Tiny King es otro que tenía que estar. Este juego de Minions, ¿no? Muy Pikmin, que el que lo ha jugado en Game Pass y otras plataformas le ha encantado. Ha triunfado en Super Rare. Muy chulo, muy bien hecho. Dice Shinra, los Monster Pro no me gustan nada, pero tuvieron que caer, sino que cojo... Bueno, a Eva le encantan, Shinra, y hemos cogido la tripleta. Ha caído, sí, la tripleta. Aquí ha caído la tripleta. Dice Jack que estaba en 300, doy fe. Uy, el Lovers, 300 napos, madre mía. Dice Macarra, Rataleika, Dolores, Asisod editan cosas majas, otras discutibles, pero son baratitos la mayoría. Bueno, Rataleika, por ejemplo, son los que han traído, gracias a ellos, el Glade Lancer y el Ginook, por ejemplo. Son los que han recuperado, han pagado la edición en Switch y gracias a eso los Limited Run lo saca, cuidado, que Ratalaika dentro de lo que cabe también haces cosas muy buenas. El Spiritfarer, otro Juegarral, además Metroidvania, con gestión, evolución. Creo que además Balugón lo jugó, lo encantó, Eva se lo disfrutó un montonazo. Este Juegarral, que además la gente salió aquí, juego... que editó IAM 8-bit, creo. No, sí, IAM 8-bit en Estados Unidos y aquí nos trajo Meridian. Gente que descubrió tarde el juego y porque lo descubrió tarde hay gente que se ha quedado sin él y ahora cuesta mucho ver la edición física y es tan caro. Pero es un Juegarral espectacular. Juegazo de Balugón, ¿verdad? Muy chulo. Eva, alguna lagrimilla le sacó, Punch, el Inscription yo creo que saldrá. Pero igual tarda un poquito. Yo creo que saldrá el Inscription. Eva le encanta este juego. Además la banda sonora es muy buena, del Spiritfarer. Muy bonito. Y la gente no sabe que además tiene mecánicas Metroidvania, este juego. Y es a nivel jugable muy, muy bien hecho. Rinde bien en Switch. A Eva me acuerdo que el tema de las constelaciones o de los meteoritos le iba como el culo de mal, hasta que le cogió el rollo. ¿Cuál es este, Nesima? Es el Spiritfarer. Espera, que lo pongo por aquí. Es... Spiritfarer. Merece mucho la pena, ya sea físico o si no lo podéis jugar en físico o en digital, merece muchísimo la pena. Dice Guito, Tony, si puedes poner el trailer de Shotgun King de Final Checkmate. Ah, sí, mira, Huguito, es uno de los que tenía ahí que lo ponía o no.
Pero ya que no lo tengo metido en la lista, os voy a enseñar el del Shotgun. Otro gran juego que saca la gente de Retard Games. Bueno, es que Retard Games he elegido unos cuantitos solamente, pero podía haber metido 15. Es otro juego muy a tener en cuenta, muy bizarro, pero a ver qué os parece. El Shotgun, el que comenta Huguito. Este juego de ajedrez totalmente bizarrísimo. Una pintaza estupenda. Bueno, es que si ahora miramos el catálogo de los últimos 20 lanzamientos en Switch de Retard, creo que hay 15-16 joyas, tranquilamente. Y luego 5 o 6 juegos que están bien, pero 15 joyitas buenas, ¿eh? Sí, sí, roguelike, con cartas además, un juegarral. Además, estas ya son de las ediciones Deluxe, me parece, que viene con fundita. La verdad es que Retard está en forma, ¿eh? Está muy bien. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, aquí sale el Inscription, el que comentaba aquí los compañeros. Otro juego de cartas, horror, ¿eh? Que la gente lo ha estado jugando, le ha encantado y que mola un montón. Bueno, yo sí que creo que este saldrá por aquí. No sé por qué tengo ahí que es un juego que ha pegado fuerte, tanto en Steam como en muchos streamers. Y que yo no me veo que no salga, ¿eh? Tú te lo acabaste, ¿verdad, Jack? ¿Y qué tal? ¿Qué puntuación le das? Si os gustan las cartas, la estrategia, los tácticos, lo vais a disfrutar un montón. Además, aquí en el tráiler no se aprecia mucho el juego que es, ¿eh? Bueno, este juego loquísimo, el What the Golf, esta bizarrada, 8 de 10, muy buena nota. Un 8. Es una bizarrada que a la gente le mola un montón. Hay mucha gente que le gusta jugar al golf con este juego. Hola, Retrovicio, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos listita de juegos menos valorados en Switch, en edición física. Pero bueno, he hecho una lista de 85, como he comentado antes, y si me pedís otra lista de 100, os saco otras 100, o otras 100 más. O sea, hay una cantidad de títulos brutal. Hola, Lecupaz, muy buenas. Bueno, yo soy Tengamis, Kosievix es Eseba. Pero bueno, el canal es de los dos, ¿eh? Muchas gracias por pasarte. Es muy curioso Lecupaz, muy chulo, muy bonito. Es muy guapo este juego. Bueno, y aquí tenéis uno que seguramente Huguito lo quiere con locura, nosotros también. El Gorogoa, este juego de perspectivas que sacó Ayam 8-bit, que ahora lo tenéis en el Apurna Collection. Es una pasada este juego. La verdad es que para pasar un rato bueno, te coges la portátil, te pones a jugar con él. Y la verdad es que es muy chulo. Dice Shinra que van a sacar otro de golf. Pues luego lo miramos, ¿no? ¿Qué os parece este? Este es muy guapo, ¿eh? De las perspectivas, cómo juegan con ellas. Vais a ver muchos géneros, ¿eh? Desde conducción, RPGs, vais a ver protemaps, de todo. He intentado un poco que sea un poquito amena, que haya de todo. What the Car se llama, ostras, de la misma gente. Pues puede ser muy loco, ¿eh? A ver si lo edita también la gente. Bueno, creo que esta gente fue. Sí, creo que fue Ayam 8-bit, ¿no? Los de What the Golf, creo que sí. Dolmos dice, este está entendido muy original, Grogan, muy chulo. De hecho, mirad lo que está ahora de segunda mano.
Ha subido mucho en precio, a la gente le mola un montón. Y uno de los que mola mucho, este Metroidvania, que editó Super Rare, y que está muy guapo. La verdad es que duró poquito en pre-order. Fue una sorpresa este juego. Este Haiku de Robot. Muy chulo. De esos Metroidvanias que no te los esperas y luego dices, hostia, está bien hecho este juego, como diría, el cabrito del juego está bien hecho, Juegazo, dice Huguito, sí, sí. Bueno, vais a ver muchos grandes juegos aquí. Puede ser que algunos nos gusten por temática, porque no a todos nos tiene que gustar todo tipo de juegos. Pero vais a ver que la calidad es muy buena. Analizamos lo que ha salido físico para Switch, bueno, también para PlayStation en muchos de ellos, porque también ha salido para las dos. En este caso este no, por ejemplo, este es exclusivo Switch en físico. Y uno que salió retail, que la gente pasó muy desapercibido, que nosotros me acuerdo que lo compramos y enseguida dijimos, oye, este lo tened en cuenta que es un juegarral que ha salido, el Let's Beat of Azu. Juegarral el cual tienes que gestionar un zoo, que es muy guapo, que tiene muchas expansiones, incluso para el DLC de los dinosaurios, por ejemplo. Muy chulo, que incluso llegó a agotarse, me parece que al poco, no sé si se habrá reeditado. Y este tenerlo en cuenta, Let's Build a Zoo. Dice si ya hemos hecho los deberes de Thunder Ray y tanto Shinra. De hecho, hemos estado 10-15 minutos que no podíamos pagar. Se les ha ido la olla, no habían activado el pago para las limitadas, las gorditas. Juegarral ese Thunder Ray. Hombre, Jazz, ¿qué pasa, guapísimo? Aquí tenemos al bueno de Jazz. Os dejo aquí sus redes, este buen hombre y su canalcito, Twitch, Twitter, ya sabéis, administrador de Devuego, esa página tan chula de juego español. Encima es el community manager de Handusoft. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, este Record of Lodos, Deleting Wonder Labyrinth. Podría haber puesto el To Whole Luna Nights, que para mi gusto quizás hasta es un pelín mejor. Pero todavía, como no ha llegado por aquí, metemos este Deleting Wonder Labyrinth que editó el Retard Games, que lo trajo aquí Selecta. Este Metroidvania guapísimo, que como veréis tiene bastante que ver con el Castlevania Symphony of the Night, pero es igual, la verdad es que es una pasada este juego. Dice Shinra que igual, ya dándole a sí, a F5. De hecho, a Linus me contacta por privado, me dice que no podemos comprar. Todo preocupado Linus también, el pobre. Que me pedían a mí explicaciones, pero ¿qué pasa? Que no podemos comprar. Y le digo, no sé, digo, en Twitter la gente está igual. Digo, parece que algo han implementado mal en la web de compra de PlayAsia y el de boxeo no lo vamos a poder pillar. Dice Vargón, me lo terminé ayer y es una gozada de juego, es un juegarral, Y como dice Jack, muy chulo este juego, muy guapo, un juegarral. También lo tenéis en PlayStation 4, PlayStation 4 y Switch. Además la edición de Retard Games venía con el artbook, la banda sonora. Se portaron muy bien. Bueno, otro que salió sin pena ni gloria, nadie le puso demasiada atención, el Limited Run. Yo lo insistí, dije, cuidado, pillarlo, el vagante. En pre-order y la gente, muchos no saben ni a lo mejor ni que ha salido allí. Son de esos juegos que a lo tapadito salen, y este es un juegarral también, el vagante, muy chulo, muy buenas notazas que tiene el juego. Creo que, no sé si salió para PlayStation también, en físico, Switch seguro, en pre-order, Limited Run hace 4 o 5 meses, bueno, juegarral también. Sí, le ocupó hace el anterior, el Record of Lodos, es un juegarral como la copa a un pino, brutal. Dice, Shinra dice, lo pillé en PS4, no confié en que saliera retail. Este era numerado, me parece, Shinra, Este creo que era numerado y este es difícil que salga. Bueno, puede salir al cabo de 4 o 5 años si pierde la exclusiva Limited Run. Entonces sí puede salir por otra editora. Pero ya a estas alturas con Switch, que lo reedite otra editora, pues complicado. A lo mejor en Switch 2, bueno, puede, pero es difícil. ¿Es distro este? Bueno, pero... Bueno, igual. Es distro, vale. Pues si decís que es distro, que estáis también al loro vosotros, será distro.
Bueno, pues entonces igual no sale. O igual sí. Bueno, igual no sé, mañana dice Tesura, lo sacamos. Igualmente será un juegarral, ¿eh? El Bacon Pines, otro juegarral, el cual Eva lo esperaba hace muchísimo tiempo. Muchísima gente pidiendo que saliese físico y al final lo ha editado en físico Limited Run. Bacon Pines. Este juego social de aquí de los animalitos, que cuidado, que tiene un fondo bastante chungo. Y la gente, menos mal, hay gente que lo reservó, que dice, no va a pasar como con el Night in the Woods. Que ya sabéis cómo se ha puesto Night in the Woods, que se ha disparado en plan bestia con este Bacon Pines. Un point and click. Además es una aventura gráfica, como dice Eva. Muy guapo. Como esta aventura gráfica, Lost in Play, que sacó Super Rare, que se agotó, que hubo una salida japonesa que a mucha gente casi nos da una alegría. Y dice, no pillaremos la de Super Rare. Pues no venía con inglés. Al final la única al idioma de Shakespeare es la de Super Rare. Lost in Play, juegarral, aventura gráfica. Tiene valoraciones brutales. Steam. Los que gusten las aventuras gráficas lo vais a disfrutar un montón. Lost in Play. Si no tiene texto. Sí, también es verdad, Shinra. Pero bueno, si te pone un texto muy japo, ahí con katakana y hiragana, y te pones ahí a ver, tienes que estar adivinando lo que dice que. Como hacíamos antiguamente, ¿no? Dice, pero si da lo mismo en japonés, solamente para saber dónde... Sí, a ver, es verdad. A ver, el tema es también la Steelbook que venía. Luego bueno, nosotros no nos podemos quejar, que tenemos... No sé cuántos tendremos juegos japoneses físicos, pero tenemos una burrada. Dice, Dolmos dice, yo lo tengo y el lenguaje es inventado. Bueno, ¿y este qué os parece? El Krix. De Manita. Juegarral, Manitas Designs. Creo que es Estudios Polaco. Los creadores de Machinarium, que este juego también lo sacó Super Rare. Esto es un juegazo como una copa a un pino. A ver si poquito a poco la gente de Super Rare, aunque sean ellos, van trayendo todos sus trabajos. Que no hay ningún trabajo pobre de esta gente, ni a nivel gráfico ni a nivel jugable. Ponen clips brutales. Dice Barón, todas las manitas Moss. Sí, a ver, pensad que muchos de vosotros vais a descubrir poquita joya aquí. Porque realmente para que nos sorprenda a Bueno de Barugón, por ejemplo, que es un gran coleccionista, nos sorprenda poca cosa. Pero para que veáis la cantidad de títulos de altísima calidad que están saliendo en físico. Nos acordaremos bastante, cuando pasen unos añitos, que lo que veamos sean Coding a Boss o lo compremos todo digital de lo que salía en esta época. Y otro, el Gato Roboto, que puede salir físico por aquí. Parece que se ha vuelto a registrar con Peggy. Este juego que salió en Special Reserve de Devolver. Este Metroidvania tan loquísimo, blanco y negro, pero que es un juegarral. Que además os acordáis que... Bueno, ¿qué juego era de Special que salió por aquí? Que Game daba la clave, daba el cupón de este juego en digital, el Gato Roboto. Uno de ellos, no sé si era el Demon Throne o el Demon... Puede ser ese. Y bueno, es un juego, ojalá llegue también por aquí retail, para que lo podáis disfrutar, pero muy guapo. Dice Retrovicio, dice, yo de Super Rare me perdí el hack el mes pasado, duró solo 2 semanas. Ya, el hack duró, no, 2 semanas, no, duró... Demon Throttle, ¿verdad? Era ese. Duró poquito, duró 2 horas, no 2 semanas. Las 2 semanas creo que era la tripleta. Y el hack lo vais a ver por aquí también, Retro, lo vais a ver por aquí el hack. Bueno, otro de los brutales de Super Rare, el Lonely Mountains Downhill,
Me parece un viciaco este juego. Muy chulo. Muy guapo. Arcade brutal. Me recuerda mucho al Downhill. Al Downhill el de PlayStation 2. Que también es muy buen juego. Pero en este caso a nivel indie. Pero muy guapo. ¿Ves? 40 minutos, Huguito, ¿ves? 40 minutos duró. Sabía yo que había durado un poco. Y Shinra dice muy guapo este. Sí, la verdad es que este muy chulo. Mira, y este se nos escapó en Super Rare a nosotros. Y fue, no sé si os acordáis, aquel belga que vendía por Vinted. Se lo pillamos a él. A 40 y pico, 50 euros. Lo pillamos a precio de salida. Y fue una gozada. Lo pilló Eva, fue una caza de Eva. Y lo buscábamos y estaba disparadísimo de precio. Uno que no se nos escapó. Sí, Descender de PS4, que también salió en Switch. No lo he puesto, que hay gente también que pone el Descender en Switch como un underrated, un juego a tener en cuenta. Bueno, aquí os pongo un Mario Skelter, el final, podría haber puesto el 2, que salió en Limited Run, pero bueno, al final salió retail. Este es un Dungeon Crawler que es muy guapo. La gente hará mucho de otros Dungeon Crawlers, pero este parece que la gente se le olvide que es uno de los mejores Dungeon Crawlers. Ya sabéis que su primera parte salió en Vita, que está muy especulado ese juego y muy caro en Vita. Que luego tuvimos la segunda parte que sacó Limited Run en exclusiva en Switch. Y que luego nos sacaron esta tercera, entre comillas, que la versión final, en cual incluye ese resumen de la segunda parte para que no nos perdamos la segunda parte. Que salió aquí físico retail. Creo que es un juego muy a tener en cuenta. Si os gustan un poco los Dungeon Crawlers, RPGs, este está pero que muy bien. Dice Shinra Mape, Dungeon Crawlers de waifus, juegos de calidad. Bueno, cuidado que aquí no hay tanto fanservice, En este Mario Skelter no hay demasiado, no hay. Si comparamos con otros, realmente este no tiene fanservice. Sí que son chicas, pero el tema medio de la dificultad, el juego como está planteado, está muy bien. El Dungeon Crawler del Mario Skelter. Otro juego que además está muy barato, otro juego que llegó de especial, el My Friend Pedro. Este juego además con ese tiempo bala, en plan 2D, con la bananita de Pedro. Juego que no por ser baratete ahora es mal juego, al contrario, sigue siendo un juegarral. Una joyita. Muy chulo, acción frenética. Muy guapo. Vámonos a The Tourist. The Tourist fue una sorpresa. Yo creo que este iba a salir retail. La sorpresa fue cuando vimos que la gente de Super Rare se hizo con la licencia en físico de este juego. Que para muchos les ha roto los esquemas. Les ha encantado. El The Tourist. Retro Game Los Pro otro día lo ponía pues, a la altura de las nubes. Y es verdad, es un grandísimo juego. Tiene muchísimas posibilidades. Creo que aún les queda stock, si os interesa la página web de Super Rare, en edición física, aún les queda stock. Así que tenedlo en cuenta. El de Tourist. No es un Lego, ¿eh? Sí, este y lo del pase RMX. Mira, Huguito, también voy a mostrar por aquí el pase RMX también, muy raro. Además el pase RMX es brutal. A nivel velocidad, en Nintendo Switch va como un pepino, ¿eh? Juegarral. Dice, el de PlayStation 4 seguro, dice Baru. También hay de Switch, Barugón. Creo que aún les quedaba algo de Switch. Es que creo que de este, si no me equivoco, eran 8.000 unidades. Eran 8 o 10.000 unidades que tenían de stock de este juego. Entre la sencilla, la Steelbook y tal. Tiraron bastante de unidades de este juego. Bueno, se habla poco de él, pero está desaparecido. El Yooka-Laylee, la segunda parte, el Impossible Lair, es un juegarral, me parece mejor que el primero incluso. Juego de Playtonic, ya sabéis, gente que viene de Rare.
De la auténtica Rare. Que sacaron aquel Yooka-Laylee que recordaba mucho, ya sabéis, a cuáles, los de Nintendo 64. Que sacaron esta segunda parte, cambiando de perspectiva, más a un 2D, pero que les quedó genial. Y ahora la verdad es que este juego lo buscas, sobre todo en su versión española, y está desaparecido porque es un juego de mucha calidad y la gente se olvida de él, que esto existe. Sí, es muy buen plataforma Retrovicio, muy bueno. Es muy buen plataforma, del mejorcito. Y otro Metroidvania que si podéis, si os cruza una edición física de este juego, la cojáis y salgáis corriendo, vamos. El SteamWorld Dig 2, que tuvo distribución retail también. Me parece increíble este juego. Salió sin pena ni gloria, también salió en PlayStation 4, luego salió en Switch en una tirada cortita y es un juego real. De la saga SteamWorld, este Dig 2, muy buen juego, juego real. Muy chulo. Lo malo de este juego es que hubo una segunda tirada en Codinabox que mató la primera. En vez de haber hecho una reedición en físico, lo reeditaron en Codinabox. Problema de este juego, por eso se encareció bastante. Y aquí otro Metroidvania que también se editó en Vita, en PlayAsia, pero Agente Limited Run lo sacó en Switch, Chasm. Lo veréis en muchísimas listas de mejores Metroidvanias. No se le valora, creo, lo suficiente. Es un juego real, muy chulo. El pixel me encanta. Dice Huguito que poco se habla de este juego y me parece de los mejores indies del 2017-2018. Y tanto, y tanto, ahí, por eso está ahí. De hecho, si os digo la verdad, me ha costado mucho hacer una lista acotada. He hecho 85 juegos, me los he metido, pero claro, he dejado un montón fuera. Podría hacer 2 listas más, que si os gusta el contenido ya haremos 2 o 3 especiales más del estilo. Porque la verdad es que hay mucho juego de muchísima calidad en físico. Pero mucho, ¿eh? Uno se da cuenta ahora, pensad que nos queda un año de vida, año y medio, 2 años. Empezamos ya a ver un poco la luz al túnel. Y ahora empezamos a ver el catálogo que tiene esta consola y dices, da miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Sin contar juegos de Nintendo, bueno, etc, etc, ¿no? Qué gran juego también el Chasm. Como el Battle Chef es otro de los de inicio de generación, que también salió en Play 4, que también editó Limited Run, que es un juego muy diferente, porque aquí mezclamos juego de cocina con puzzles y con beat'em up y hack and slash. ¿Qué os parece? Muy guapo, y gestión. Muy chulo este Battle Chef Brigade. Muy guapo. Y también de hace unos añitos. Dice Retrovicio, juega el Chance, Zenos, un catálogo inabarcable, tiene Switch, solo en retail han salido tantos juegos notables que es una locura seguir. La verdad es que sí. Nosotros cuando hablamos que tenemos cerca de 2000 juegos y pico y tal, y decimos que no tenemos mucho retail, la gente no se lo cree. Pero la verdad es que de retail no tenemos mucho, la verdad. Tenemos lo que nos gusta de retail, pero hay mucha broza que pasamos por ella por encima, o sea, no la queremos. Es que hay tanto. De hecho, yo creo que los 3100 que se rumoreaban
en edición física que habían salido en Switch, ya debemos estar en los 3.300 más o menos. Más o menos. Me parece brutal. Me parece brutal. Y bueno, aquí tenemos un título español que creo que ya muchos lo sabréis. Que a nivel internacional es muy tapado. El Moonlighter. Muchos lo tenéis en vuestras listas de mejores juegos indies. Ya tiene unos añitos. Me parece brutal lo que hizo aquí este equipo español, el Moonlighter. Veréis algún juego español aquí hoy, además de este. Y además está baratete. Y creo que quizá en unos años a este juego se le dé un poquito más de amor y se le valore más de lo que se está valorando ahora. Bueno, a nivel internacional la verdad es que al estudio sí que se le valora por lo que hizo aquí. Le están dando trabajitos muy buenos. Y uno que nos acordamos poco de él y que ha habido una reedición y ahora su secuela, su pseudo secuela, es este juego tan original. Ya estamos hablando de 2017, ¿eh? Cuidado, 2017, el West of Loading, que ha habido esta reedición por Serenity Forge, que lo podéis comprar en Video Game Plus. Este RPG muy original, que creo que si os mola un poco el tema cómico y las bizarradas, lo vais a disfrutar un montón. El West of Loading. Hola, Centeno Mora. Hola, buenas noches. Y ahora, bueno, ahora de hecho nos enviaron hace una semana y media el Shadows of Loading, que viene de camino. A ver qué tal. West of Loading. Bueno, aquí os dejo uno que precisamente aquí juntamos varias cosas. Calidad y locura de precios. Es el Slay Spire. Este juego de cartas para partidas cortas y rápidas, subir hasta lo alto de la torre. Que aquí creo que hay gente que le encanta. No sé si Huguito, Fons, que son unos cracks con este juego. Juegarral, que se ha puesto por este juego a nivel precios estratosféricos en Switch, sobre todo la versión española. Dice Barugón, eso no es juego, es droga. Heroína en vena, ¿no? Y ya me lo imagino. Por eso no le meto a este juego, porque falta que me ponga a jugar, ya no streameo, ¿eh? De hecho tengo parado el Baldur's Gate 3. Llevo dos días que no juego. De hecho, ya tengo 80 horitas jugadas al Baldur's Gate, ¿eh? Pues agarrar también, os lo recomiendo mucho. El Baldur's Gate 3 me está encantando un montón. Y cambiamos de tercio y nos vamos a otro que a muchísima gente le ha molado un montón. El A Short Hike. Otro indie que a mucha gente le ha dado en la patata. También lo ha sacado Super Rare. Tuvo bastante tirada. Creo que eran 8.000 unidades. Creo que hubo para todo el mundo. Incluso una collector. Y que Eva se lo jugó cortito, pero muy, muy chulo. Que ya sabéis que hay que llegar hasta arriba a la cima. Un juegarral. Gracias, Fons. Que aproveche, hombre. Dice Barogón, cientos de horas y lo que me costó pasármelo con el final verdadero. Si no, yo... Digo, luego te reenganchas. Que genial, hombre. Y Zenos también es otro fan de Delays. Si queréis una edición barata, ya sabéis, la francesa, en físico del Slade Spire, estaba baratita. Bueno, este se habla poco de él y es un juegarral, el Raji, que era exclusivo de PlayStation. Creo que había salido en algún State of Play. Se puso como exclusivo este juego de producción india.
hindú, perdón, que luego ha llegado a Switch, lo ha sacado la gente de Premium Edition, en Bazar también se distribuyó. Juegarral, este hack and slash, acción, un pedazo de juego. Y mucha gente no lo pone en sus listas y tenerlo en cuenta. Es Raji. Y aquí os dejo otro que para que veáis que no hay malos juegos aquí. El Inmost. Otro crédito super raro, que es muy bonito, que incluso está disponible en Apple, pero que tiene ese pixel, esos grises, que no sé, atraen un montón. El Inmost, que todo, que ha habido muchísimos streamers que lo ha jugado, que todo el mundo ha dicho qué glorioso, qué tal, qué juego. Bueno, juega raro. Ya me acuerdo que cuando salió en Super Rare todo el mundo fuimos como locos. Salió con Steelbook. Este Inmost es de lo mejorcito editado por Super Rare. Dice ya que Inmost son palabras mayores, sí, ¿verdad? Aquí muchos de vosotros veréis a uno de los juegos que más os gusta. De hecho lo tenéis en Apple Arcade, Apple Arcade. Lo hemos jugado allí, Eva también se lo terminó allí, el Inmost. Y este está cada vez más caduquito, no me extraña. Es que aquí, a ver, claro, cuando juntamos calidad, grandes juegos con calidad y distribución cortita, pues entonces juntamos demasiados factores para que suban precio. Lo que no se entiende tanto cuando el juego son mierdolos, que también suben. Entonces ya ahí se entiende menos. Y aquí tenemos otro que, bueno, que como ha tenido esa pequeña polémica aquí, sobre todo en la edición europea, española, que si no venía primero con el idioma español, que luego se vino el parche, este Eastward. Pero bueno, sigue siendo un juego como la copa un pino. Este juego, el Eastward, que creo que tiene que estar aquí. Tenéis la posibilidad también de comprarlo también. Una edición muy chula que venía con un peluchito en la japonesa. Aquí ha salido a un precio muy bueno. Creo que se ha llegado hasta liquidar. Hola Retro, muy buenas noches. Llegas a punto aquí para ponerte los dientes largos. Aquí os dejo el canal de Bueno de Retro. Otro juego de raro, ¿verdad, Jack? Sí, la verdad es que es muy buen juego. Creo que al final fue demasiado echarle mierda al juego por no llevar el español de entrada. Creo que le penó para que vendiera menos. Y creo que el juego se merece las ventas que tiene. Digo, más ventas de las que tiene. Juega RAL. Dice Retro, este juego me tocó. El libro de arte se viene de camino. Sí, sí. Es que es un juegazo, ¿eh? Y Cine Gamer 79. Hola, soy Israel Badalona. He cambiado de nick. ¡Hombre, qué bien! Gracias por comentarlo, Israel. Hoy estamos viendo pues una serie de juegos, más o menos 80-85 juegos en edición física, más desconocidos o menos valorados, sobre todo menos valorados, para que primero que veáis cuáles son, que la gran mayoría sabréis cuáles son, y si no, que tengáis una idea de lo que realmente se ha editado en físico en Switch, que es una brutalidad. Sí, ahora sale, bueno, no creo que no es el mundo de granjas, es la expansión, ¿no, Jack? Lo que sale ahora en la expansión, el cual lo que hace es llevar a otro nivel el Eastward, con el hecho de poder trabajar en granjas. Creo que era eso, que era la expansión para el Eastward. Bueno, este sale ahora, el Omori. Se ha vuelto a retrasar, pero estoy pillable, ¿eh?
este Omori, este RPG tan diferente. De hecho, ahora salió la coleccionista en Fangamer, preciosa. Pero el retraso parece que es debido al hecho de que van a implementar los idiomas, sobre todo el español y otros idiomas europeos, y se va a retrasar un poquito más. Reservado hace años, sí. Nosotros por lo menos hace 2 años, retro, por lo menos. Tranquilamente 18 o 20 meses hace ya de la reserva de este juego de Omori. Creo que es la expansión, Jack. Creo que es la expansión del Eastward. Bueno, ¿esto qué os parece? Tuvo mucho ese revuelo porque estaba raro, pero realmente el juego está muy bien. Esta mezcla de aventura gráfica, horror psicológico, visual novel, el World of Horror, el cual rememora, intenta ser una oda al bueno de Junji Ito, ese mangaka del terror y el horror. Creo que es un juego que además está bien de precio ahora, ha habido reedición por la gente de Just for Games, que aquí lo distribuye Meridian. Creo que si os encanta Junji Ito o el tema horror, creo que este tiene que estar en la colección. Hola Kai, buenas. Que tenéis el bueno de Kai también por aquí. Otro gran compañero que tiene un canal muy guapo de YouTube. Aquí os dejo su canal. Este World of Horror es muy loco, ¿eh? Sí, es el World of Horror, ya, Kai. Hoy estamos con juegos menos valorados o más tapadetes en la consola en Switch, en físico. Bueno, habéis hablado mucho de él, pero la gente desconoce este juego realmente. Lo conocemos los coleccionistas, la gente que estamos un poquito más informadas, los que compramos en Retard Games. Aunque este lo trajo Selecta, el Ace Doors. Grandísimo Metroidvania de producción coreana, de Neowith. La gente de Neowith, que la verdad los de Neowith, esta gente coreana está a pleno pulmón. El Blade Assault también es de ellos, hay unos cuantos que están sacando juegarrales. Y este es uno de ellos, el Ace Doors. A muchos los ha gustado, lo tenéis físico en Switch, lo sacó Retard, lo trajo Selecta. Juegarral. Si no lo habéis jugado, probadlo. Si os gustan los Metroidvanias, lo vais a disfrutar un montón. Dice Huguito, juegazo también. Mira, Kai, Domos te sigue también en YouTube, ¿eh? Bueno, hoy hemos grabado un cortito para el bueno de Kai, para un especial que está haciendo. Yo no digo nada más. No desvelo nada. Ya lo comentará él cuando pueda. La música muy bonita, ¿eh? También. Bueno, este me parece uno de los jugarrales que supongo que Jack estará conmigo. Cyberpunk, que mezcla muchos géneros. Rol, beat 'em up, gestión, de todo. Hasta haces cócteles. El Anno Mutationen. Me parece genial. Una pena que de momento fuera exclusivo limitado de Limited Run. Me parece brutalísimo este juego. Es un juego de lo mejorcito de los últimos 2 años. Sí, Kai, sí, está disponible desde esta mañana. Nosotros la pillamos. Así que todo el que no la haya pillado, ya sabéis, como comenta Kai, tenéis incluso un bono de la Retro Barcelona por 44 euros que para todo el fin de semana. Un poquito más barato por si queréis ir sábado y domingo. Pero posiblemente se agoten. Hay mucha gente que quiere ir a la retro. Este Anno me parece... Bueno, Anno. Lo tienes pendiente de jugar ya, lo vas a disfrutar un montón. Bueno, de este hemos hablado muchas veces, el Arieta. El Arieta, otro juego de RAL que editó Retard Games. Eso, con toquecitos celderos. Precioso. Me parece un juego de RAL
Que se agotó, este juego se agotó. Han hecho una pequeña tirada a Retard Games para abastecer la tirada retail, bueno, retail sencilla que se agotó. Arieta of Spirits, juegazo. Xenox, comentaron el Anno Muta Shonen que estaba detrás de él la gente de Tesura. La fuente no sé si es muy fiable, pero estaba el tema ahí. Supongo que estarán peleándose con ello. Yo creo, sinceramente, que puede ser, pero hasta que no pasen los 2 años mínimos de exclusividad, que pronto igual en 6 meses esa exclusividad cierra. ¿Me entiendes, Xenox? Porque salió el pre-order hace año y medio largo, 20 meses casi. Igual para junio, julio o verano igual se desvela algo. Pero no es fiable, ¿eh? No puedo decir que sea eso muy fiable. Bueno, y aquí tenéis un juegarral de coches, el Art of Rally. Me parece brutal. Ha salido sin pena ni gloria. Este juego de la gente de Serenity Forge salió en Estados Unidos. Luego posteriormente aquí la gente de Meridian lo trajo. Me parece que si os gusta un poquito la conducción, el tema arcade, el pasarlo bien, hacer derrapes, es un juegazo. Dice Xenox, es que me suena que lo vendí por eso mismo. Y si ahora no sale, ¿qué? Xenox, has vendido juegazo. Aquí que no corre bola. A ver, está muy bien, Chini. Puedes probar alguna demo. No sé si hay alguna demo. Y si no, creo que está muy bien de precio. Creo que se ha llegado a liquidar. Es un juego muy baratete. Si te gusta la conducción, está muy bien. Y aquí os dejo otro, que también lo distribuyó, en este caso Limited Run, que la gente se ha olvidado de él. Es el Astalón Tears of the Heart. Juegarral como lo copa un pino, con estos graficotes, y que es un muy guapo. El Astalón. Otro que lamentablemente de la gente de Tribute pues no llegó por aquí. Qué chulo es este juego. Es que hay un catálogo brutal, ¿eh? El Astalón. El Estalón. Sí, retrovicio. Hasta luego. Estalón. Bueno, y este son palabras mayores ya. Son palabras mayores. El Steel Assault. Estuve yo como 3 años. Me acuerdo que estaba siguiendo el desarrollo. ¿Quién lo va a editar? ¿Cuándo va a salir? ¿Quién lo va a editar? Al final se lo sacó Limited Run. El Steel Assault. Este run and gun. Brutal. Qué pedazo de juego. Sí, Huguito, los de Tribute son maravillosos. Eso es un equipo de desarrollo, me encanta. Bueno, ¿y este Steel Assault qué os parece? Esto y que se editara en físico al final, menos mal. Dice, para que luego hablen mal de Switch, ¿no? Sí. Bueno, Retro, este especial van a ser 85 juegos. Pero sin despeinarnos podíamos hacer 3 como este. Pero sin incluir ningún juego de Nintendo ni ningún juego así un poquito más llamativo, ¿eh? Sí, yo diría que hasta mejor que Contra, fíjate tú, Retro. Me encanta este juego, hicieron un trabajo fenomenal, ¿eh? El nivel gráfico precioso. Estás esperando el Iron Man, ¿no? Sí, y hay alguno más, ¿eh? Hay uno... hay varios por ahí que cuando salgan van a ser increíbles. Dice Guguito, Gunstar Heroes hipervitaminados. Sí, muy... Sí, la verdad que lo dice, sí. Tribute. ¿Quién está por ahí metido? qué fenómenos. Como esta gente. Blazing Chrome, la gente de Joy Masher, otros cracks, estos brasileños.
Este Run and Gun también es brutal, que primeramente salió en Limited Run y que luego la gente de Peace and Love lo trajo por aquí también a Europa. Brutalísimo juego. Joy Masher también otro de los equipos de desarrollo que me encantan. Y para muchos, este es un juego de puzzles plataformas increíble. El Bone Chicken que también distribuyó Limited Run. Esto es una gozada de juego. Es difícil, el jodido es difícil. Pero el cagabombas, ¿no? Aquí la gallinita que pones bombas, ya sabéis que las utilizas o bien para llegar a sitios o para matar enemigos. Pero qué gozada de juego, qué originalidad, qué bueno. Qué juegarral. Dice Oquito, juegazo muy tapado. Sí, tapadísimo no. Lo siguiente. Se habla también muy poquito de él. Pero es un juegazo. Este mola mucho, ¿verdad, Kai? Sí, sí, muy chulo. Muy guapo. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, y también se habla poco de este, del Candle. De hecho, a nivel especulativo está cogiendo mucha fuerza a nivel internacional, tanto para la versión de Play 4 como la de Switch. Este juego que distribuyó Signature de un equipo español, el Candle de Power of the Flame, que lo jugué con Eva en PlayStation 4. Este point and click tan chulo. Qué pasate. Aquí se le da muy poquito nombre a este juego, pero es muy, muy chulo, la verdad. Y es difícil, cuidado, que los puzzles de los narices hay alguno que, hostia, déjalo. El Candle. Se habla muy poquito de él. Quizá también porque es un juego que salió a principio de generación de Switch. Bueno, y este se ha distribuido, incluso se ha liquidado, pero no por eso. Es un juego que la gente habla poco de él y me parece un Metroidvania estupendo. Este Carrion, en la cual nos ponemos en la piel de esta masa informe estilo Blood y que nos tenemos que escapar de aquí del laboratorio comiéndonos todo lo que se menea. Muy original, muy chulo, genial este juego de Devolver. Canlevania, dice. Muy recomendable el Carrion. Y muy barato, sí, sí. Bueno, es que este especial no es un tema de reivindicar juegos caros, ni mucho menos, Es un tema de reivindicar el gran catálogo que existe en Switch y que se ha editado en físico y que hay muchísimo tapado fuera de lo que sería los juegos más de Nintendo y que se habla poquito. Y que hay mucho caro, hay mucho barato y hay mucho de todo. Hay mucho de todo. Al cogen, disparen. El Sword of Ruin es un juego, el cogen, el cual ve mucho de la gente de Inti Creators, el cual es otro estudio japonés. Y Inti Creators estuvo ayudándole a este estudio. El juego salió tanto en Japón con inglés como lo sacó Limited Run y se habla muy poquito de él. De hecho, como podéis ver, se nota que Inti les echó un cable en el desarrollo del juego, de este Cogen. Muy guapo. El Cogen aún lo tengo pendiente de envío. Claro, ¿qué tienes en el paquete, Jack?
Mira, a mí me mandaron hace de una semana el Ano Mucha Shonen de Switch. Fíjate tú. Me lo mandaron por fin. Está en camino. Uno que se habla poquito. Y es un juego de Kenko. Y pensaréis, Kenko, juegos de RPG. No, no, pero este juego es diferente. Este es un táctico. Muy a la Final Fantasy Tactics. Cross Tales. Que además tiene edición asiática totalmente en inglés. Con portada contra portada. Muy chulo y ha salido redondo. Ha salido redondo. Tengo que reivindicarlo. Este juego RPG táctico, que ve mucho de los Final Fantasy Tactics, está muy guapo. Este Cross Tales. Como podéis ver, casillas, magias, buena historia. Muy a lo Tactics. Dice, pillé el pack que viene con el Luminous. Ah, vale, el pack aquel. ¿Sabes lo que puedes hacer, Jack? Abre un ticket. Yo cuando veo que hay mucho que hace mucho tiempo que no, abres un ticket y sabes lo que te hacen seguimiento. Te lo dejan abierto y te hacen seguimiento y se acelera, ¿eh? Yo lo hice con varios, ya lo he hecho con varios paquetes. Y quieras o no, luego a las 2 semanas se envían. 2-3 semanas. Hacen seguimiento y parece que hacen una de cola. O sea que si tenéis algún pedido de Limited Run que veis que se demora demasiado y si ya están en stock, pedir a ver qué pasa, a ver que te den información y suelen acelerar el proceso. Mañana. Y este es el Crosscode. El Crosscode, un RPG que distribuyó Streamly, muy chulo. Que tiene cositas hack and slash, como podéis, acción RPG, muy chulo. Este es un juegarral, el Crosscode. Juegazo. Y además muy buen precio. Y bueno, y sobre todo, voy a hacer un poquito de spam de mañana, del especial de mañana de Eva. Mañana tiene... Te lo paso Mañana lo va a pasar ella por aquí. Mañana tiene 2 entrevistas. Mañana con 2 pedazos de mujeres del sector. 2 entrevistas de mujeres en juego. Su nuevo especial. Eva lo va a pasar por aquí. Está muy ilusionada. Primero una de ellas y luego la siguiente. Dice, una la tiene con Laura Shiva, que es la directora Power Up Plus, la preincubadora nacional de videojuegos con perspectiva del género. Y organizadora de la Indie Dev, nada menos. Y luego la Tatiana Delgado, que es la cofundadora y directora creativa of the Blue Games, creadora de la American Arcadia y el Call of the Sea. O sea que tiene pedazo de entrevista mañana, Eva, con estas 2 grandes mujeres. Así que pasaros mañana a pegar ese pedazo de podcast con ellas. Dice Barugol, cuidado que siempre que me ha enviado un pedido con ticket de soporte, le han cagado con las aduanas. De momento a mí no, ¿eh? De momento no, pero bueno, puede ser. Bueno, aquí tenéis un juegarral. El Demon's Tilt es una especie de pinball, pero con cositas shoot 'em up y bullet hell guapísimo. Una pasada este Demon's Tilt. Lo distribuyó Limited Run en su línea de retail. También se vendió por Amazon. Juegarral, este Demon's Tilt. Pedazo de juego. Demon's Tilt. Juegazo. Y bueno, otro shot 'em up tenía que ponerlo. Este Devil Engine. Juegarral. Que salió en Japón en físico y también lo ha sacado Limited Run en distribución también ellos. Un pedazo de juego como una copa un puño. El Devil Engine. Y musicote. De lo mejorcito de los últimos 5 o 6 años. En cuestión de maps. Un juego que le costó bastante salir de Steam y llegar a Switch. Pero al final llegó y mira, al final ha salido en físico. Y bueno, aquí tenemos uno de los mejores RPGs llegados a Switch, el Disco Elysium. Este
está desapareciendo. Ojo al dato, pero es un juego real, lo vais a pasar muy bien si os gustan los RPGs más clásicos, clasicotes estilo PC. Este Disco Elysium, juegazo. Qué juegazo. Que aproveche Chini Gamer. Buenas noches. Que aproveche, hombre. Disco Elysium. Bueno, otro que salió muy barato, que fue de entrada exclusivo Play, el Fist, que distribuyó Microsoft aquí, el Fist. Forged in Shadow Torch, un juego de producción china, un Metroidvania muy guapo, que la gente no lo tiene mucho en cuenta. Además salió una edición muy guapa de Steelbook. Este es un juego real y no está mal de precio, muy barato. El Fist. Muy guapo. De lo que distribuye Microids, que no estaba roto. Sí, sí, porque últimamente tienen una suerte esta gente, que todo lo que distribuye en la mitad está hecho unos zorros, Bueno, otro RPG, el Fairy Fencer F, Refrain Short. El juego, su primera parte era un RPG por turnos, más clasicote japonés, dentro de lo que sería la normalidad, pero en esta secuela cambiaron totalmente de género a un táctico, como si fuera un Final Fantasy Tactics, y el juego ha salido muy bueno y se habla muy poquito de él. Es muy tapadete, y si os gustan los tácticos y os gustan además los JRPGs, una historia más desenfadada, más tipo anime, lo vais a disfrutar un montón. Y uno que hemos comentado antes, el Fast RMX, que llegó super rare. Este es un juego de velocidad loquísimo. Uno de los preferidos del bueno de Metal Jesus Rock, ya sabéis, ese youtuber famosete americano, heavy hasta la médula. El Fast RMX. Qué pedazo de juego. El Wipeout de Switch. Al final llegó Retail, este Fight and Rage, este juego brasileño, beat 'em up, loquísimo, el cual después de 5 años de desarrollo, tiene un montón de DLCs, salió hace un par de años en Switch, perdón, Limited Run, perdió la exclusiva y nos lo trajo Select hace muy poquito, su 5º aniversario con todos los DLCs, es muy muy chulo, este Fight and Rage, se habla poquito de él, echadle una visual, si os gustan los beat 'em up, lo vais a disfrutar un montón, este Fight and Rage, guapísimo. Y otro muy guapo, que recuerda mucho a Tim Burton, este Flipping Death, juego de inicio de generación de Switch, que lamentablemente su redistribución se ha hecho en Codinabox, su segunda tirada. Está rarete ya de ver, pero es una gozada de juego, mezcla esa aventura con cositas de point and click y aventura. Gráficamente es una pasada, este Flipping Death.
Si lo veis en alguna cesta de game y tal, ni se os ocurra no cogerlo, ¿eh? Possess and control the living to help the ghosts with their problems. Got any super glue? Is that Dr. Laser? Yeah, baby! He wasn't even a good kisser. Why am I doing this? Bueno, ahora vamos a un shooter, bomber shooter, frenético, loquísimo, que la gente no se lo esperaba, que es una gozada. Si os gusta el bomber shooter, esto lo tenéis que comprar, exclusivo en Switch, en físico, el Volgant. Esto es locura, este juegazo, es un juegazo. Es sangre, a raudales, buen juego, frenético. Muy buen juego. Headlong into the grim, dark universe of Warhammer 40,000. Summoned by the Inquisition, you'll scour Graia, Y si encima os gusta el lore de Warhammer, el 40.000, más lo vais a disfrutar. and chaos demons. It is time to purge the heretics. Ready your holy arsenal, your sacred armor, and your battle-honed instincts. Blast cultists apart with Dice Huguito que prefiero Forgive My Father. traitors with their charge. Sí, a ver, está también muy guapo, pero este es que tiene algo, la locura que tiene de sangre. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy muy de Warhammer, 40.000. También es verdad. ¿Lo has tocado este, Huguito? ¿Has jugado con él? A ver, el Forgive My Father es muy chulo también, También estaría aquí. De hecho, si hacemos una segunda lista, el Forgive My Father también lo meteré. Jump into Warhammer 40,000. Dice, a mí Warhammer que sacaron tipo Metal Slug no me gustó mucho. ¿Cuál es ese Metro? Xbox Ese no lo he jugado yo. PS4, Xbox One. El de tipo Metal Slug. Warning. Bolt gun is an unyielding blend of old and new intensified by the most radiant 256 color palette that will literally melt your brain. Bueno, aquí está el hack. El que se perdió Retrovicio. Este Metroidvania. Bueno, yo sabía, me acuerdo que avisamos, incluso en el grupo de Telegram, dijimos, cuidadín con que a la chita callando es un juego garral y cuidado, cuidado, poco más no lo podemos comprar ni nosotros. La gente se volvió loca comprando este juego. A ver, es un juegazo, Hola, Bosk. Ah, el Shotas. Vale, el Shotas, vale. Pues a mí sí, el Shotas sí que me gustó. Sí, ahora el Shotas sí que me gustó a mí, el Shotas. Y está muy barato, está poco más de 20 euros, ¿no? A ver, es que es muy simplón, pero a mí por el precio estaba bien. Estaba bien, o sea, por el precio, Ahora, si me vale 50 euros, como que no. Ahora, yo no lo metería, por ejemplo, entre los tapados de aquí, O sea, hay que equiparar el tema de juegos aceptables a joyitas como estas, ¿no? Por ejemplo, esto es una joyita, el Hardcore Mecha o Hardcore Mecha, juego que salió en PlayStation 4 hace ya 4 añitos, 5, con inglés en Asia y que luego vino con todos los DLCs, los editó Retard Games, Juegarral, Juegarral. El Post Void, que no me salía el nombre. Ah, Huguito, el Post Void. También está bien. Mira, si hacemos... Me estáis diciendo juegos que meterían un segundo especial. Te voy a tener que hacer un segundo, por lo menos, de juegos que están de puta madre y... Es que podemos hacer un montón de listas, la verdad. Me viene a la cabeza un montón de títulos. Este Post Void muy guapo. A ver si se ve un poquito de gameplay. Sí, Super Rare, Retard Games, Strictly, Limited Run. Se han quedado joyazas todos. Y luego lo que ha salido retail. Hay mucha joya. Así, aquí está el gameplay. Este es el gameplay.
ver qué os parece. Tiene incluso fases de shoot 'em up, de vas con la navecita. Bueno, el robot convertido en nave. 自分が何をやったかわからないのか。違う。俺じゃない。 Bueno, y uno que me apasiona, el Hand Down. Este me encanta, este juego. Hand Down, que incluso está en Apple Arcade, en Apple Arcade, este Hand Down. Este Run and Gun. Esto es una maravilla también. Sí, es tipo Cybernator, Assault Suit Lenos. Muy guays. El Assault Suit Lenos ya lo diremos el domingo, pero el Assault Suit Lenos, al final, la segunda parte, la secuela, la va a sacar la gente de Clear River Games en Europa. Como el Gigantic Army, sí, señor, otro vicio. Pero el Suit Lenos 2 lo sacan en Europa Clear River Games. Lo dijo en Twitter hace poquito. Y este es un juego real, el Hand Down. Otro Run and Gun muy guapo. Dice Hand Down es uno de mis preferidos de Switch. ¿Qué pasada? ¿Le gustó hasta a mi hijo? Bueno, fijaos, tenemos la Collector que viene con los muñecos de Limited Run, que viene con esos muñecos de acción. Y luego teníamos esa edición de cajita de cartón de PlayStation 4. Pero tengo que reconocer que bajó a 20 euros la edición en Switch. Que si os gusta este juego, está a 20 euros ahora en Amazon Prime. Ha bajado, es multi 4 o multi 5. Y y hemos pillado una sencillita. Pues si me da por abrirlo y tengo ganas de mejor de jugarlo en físico o tenerlo en físico. Porque este juego me lo adoro, el Hand Down. Es uno de mis preferidos. Es pasada. Y ahora que no me acuerdo de meter lo que lo quería meter, es este, que a ver, que supongo que ya sabréis cuál es. Que lo tenía que meter aquí entre estos. Es uno, que ya lo he dicho más de una vez, que es uno de los que más me gusta dentro del catálogo de Switch. Quien ha visto alguna vez en alguna entrevista que nos han hecho a nosotros, os tiene que sonar el que voy a poner ahora. Es uno de los que más me gusta dentro del catálogo de Switch. Es este Balfaris. Esto es... El Kung Fury también me gusta. El Kung Fury es otro de los que me gustaría. El juego que lo jugué en digital en PlayStation 3. Pero este Balfaris es locurote. Esto es un locurón. Esto es bestia pura. Qué disfrute. Qué pasote de juego. Es brutal. Bueno, y de hecho, con ganas de que saquen el shoot 'em up en físico de la continuación de este juego. Ahora lo vemos. Para los que no sepan cuál es. Esto es increíble. Bueno, ya son palabras mayores. También la tenemos, la asignatura he dicho en retrovicio. Esta se merecía la asignatura. Sí, sí. De este sí. Y esperando de este juego que salga en físico, que a ver cuándo lo anuncia, es este. Esto lo tengo muchas ganas. El Mechacherion. Mechacherion. Es la continuación del juego, pero shoot 'em up. ¡Ah! ¡Qué ganas que salga esto! ¿Verdad, Zenox? A ver si esto no lo dicen ya pronto. El Mechacherion. La continuación, pero en shoot 'em up. ¡Hola, Leberry! ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, guapo?
Sí, verdad, estamos deseando muchísimo, gente, que esto salga, ¿eh? Música buena, rock bueno, metalero. Ahora, y sobre todo vamos a sudar, pero bien, ¿eh? Porque estos juegos no son nada fáciles. Pero bueno, se va a disfrutar un montón. Sí, una pintaza enorme. El Mecha Chariot de Balfaris. A ver cuándo se edita en físico. A ver cuándo. Que seguro que sale, ¿eh? Bueno, y otro de los tapadetes es este Inertial Drift. Juego de conducción arcade en Switch que funciona muy bien y que está de puta madre. Este también es muy baratito y que está muy bien. Otro tapadete. Que bueno, ya sabéis que la serie Initial D, ¿no? Initial D, serie de animación japonesa, brutal, que me acuerdo que incluso la editó Honu Media en los años, hace 15-20 años en España. Yo la había visto subtitulada al español hace muchísimos años, me acuerdo, madre mía, qué serie más buena. También tenemos juegos en PlayStation 2 y PlayStation 3. Y este juego intenta, bueno, pues remover esa serie. Con un subtítulo cercano, pero sin serlo. ¿Eh? Este Inertial Drift. Bueno, un juego muy chulo. El Idle Dew 2. El primero lo sacó, si no me acuerdo mal, One Print Games, y el segundo lo editó en físico la gente de Nicalis. Este juego que ve mucho de Zelda, con sus puzzles, sus mazmorras, sus dungeons, que está muy chulo, muy guapo. Está muy bien este Idle Dew. Muy chulo. Tenedlo en cuenta, además se ha vuelto a reeditar por la gente de Nicalis, por si os falta. Buenos puzzles. Y uno que hemos hablado muchas veces de él, este juego tan bizarro del tiburón, el Man Eater. El que nos ponemos en la piel de un tiburón y nos tenemos que comer todo lo que se menea, evolucionando cual RPG. Qué locura de juego. Y salió en Switch también. Esto es canela buena, ¿eh? El Man Eater. Hay vídeos loquísimos del juego por ahí, haciendo auténticas barrabasadas. El Man Eater. Otro juego está muy tapadito. Peggy 12. Bueno, y otro tapadito de la que editó Retard Games, otro beat'em up. Que bueno, salió lo tonto, la gente no sabía qué, y luego ha resultado ser un juegarral, este Mayhem Brawler. Muy buen beat'em up. Que a posteriori lo han editado en PlayStation 5, pero salió en un principio para Switch. Este Mayhem Brawler de la gente de Retard Games. Y otro juego que editaron la gente de Retard, este Softstar, que además cundió el pánico porque se agotaron, y me parece otro de los mejorcitos que ha editado de los Shoot'em Up la gente de Retard. Muy buen juego, juegazo. Softstar. Además de scroll vertical, rememorando los clásicos. Y bueno, un plataformas que parece que la gente empieza a reconocer que es un gran juego, es A Hat in Time.
muy chulo, muy guapo. Salió con algún problemilla, creo que rendimiento en Switch, que luego han ido subsanando con algún parche. Pero que el juego está muy bien. Si os gustan las plataformas más clasicotes de la época de Play 2 y sucedáneos, está el juego muy chulo. Este Hat in Time. Muy disfrutable. Uno que salió en Japón con inglés, que no ha salido en Europa y que es un juegarral como la copa de un pino. Sangre a borbotones, muy barato y que os recomiendo que si no lo tenéis le echéis una visual. Es este No Place for Bravery. Juegarral, vista isométrica, sangre a borbotones, hack and slash. Increíble. Y esto lamentablemente salió hace ya más de un año con inglés en Japón, en físico en Switch. Y aquí no tenemos noticias. Y parece que así se va a quedar. Este No Place for Bravery, juegazo. Hola Jeje, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido hoy? Y os dejo el canal de Jeje, tío estupendísimo. Aquí os dejo su canal. Epicardo este juego, ¿eh? Qué pena que las distribuidoras españolas, o en este caso europeas, no se hayan fijado en él, ¿eh? Una pena. Pues es un juegazo. Bueno, otro juegazo, es que hay mucho juego. El Panzer Paladin. Tribute, ya sabéis. Lo distribuyó también la gente de Limited Run, recordando los clásicos. Muchos igual lo habéis jugado ya, lo habréis disfrutado. Hoy Cassette to Golf. Bueno, mira, el Cassette to Golf es otro tapado. Ya que lo ha nombrado GG, lo voy a meter hoy ya. Otro de los tapaditos. Es que es el formato. Bueno, el catálogo de Switch de tapados es impresionante. Y ahora que lo ha comentado alguno de GG, os lo voy a poner también. Panzer Paladin, Tribute. ¿Qué estudio más bueno, la gente de Tribute. Y ahora os voy a poner por aquí el Cassette to Golf, que también distribuyó la gente de Limited Run. Y que es un juegardo. Plataformas, golf, locura. A ver qué os parece, si no lo conocéis. Para que le echéis una visual, otro tapado que está, pero que muy bien. Aquí el bono de golf de GG os lo puede comentar. Este es un epicardo, ¿eh? Qué guay, qué chulo, juego más chulo. ¿Este lo conocíais? Bueno, GG seguro, porque GG que le mola tanto el golf. Nosotros nos encantó cuando se anunció que iba a salir en digital y luego lo anunció a la vez, a las 2 semanitas Limited Run. Fue una gozada. Juegazo, ¿verdad, GG? Va a salir otro de golf ahora, ya lo verás. Ahora no, en un par de jueguecillos. Y seguramente que lo sabrás cuál es. Este no es. Vamos al siguiente. Al siguiente es el Pathway. El Pathway es otro tapadete que también se distribuyó Limited Run. El cual es estrategia, RPG, aventura. Bebe mucho de las películas de Indiana Jones. La música es épica. Juegazo. Y que ha pasado sin pena ni gloria. Lo sacó Limited Run. Este Pathway. Muy chulo.
Pathway. Bueno, el inglés ya lo hablamos todos. El inglés al final, mientras sea inglés y no chino, Peggy 12. que hay algunos que son en chino y que son un juegardo, no los podemos jugar, en serio. Bueno, el Potion Permit, otro juegazo. Eva le encantó. Ahora sale la edición con todos los DLCs. Que va a sacar PQ también, lo Track y Meridian, a 20 y pocos euros. Si os queréis esperar, si no lo tenéis en físico, sale la edición con todo. Las expansiones. Me parece otro juego tapadete. A muy buen precio. Y que puede estar muy bien. Bueno, Huguito, decías el Forgive Me Father, pero eso igual lo meteré en la siguiente lista, pero he decidido meter el Prodeus, no me acordaba de él. El Prodeus, ¿qué te parece el Prodeus? ¿Lo has jugado, Huguito? Otro que también tela, brutal. Vaya jugarral. Otro boomer shooter como la copa un pino. Dice Huguito que me da que el catálogo de Switch es de coña. Mira, si yo me he puesto a poner juegos, cuando me he dado cuenta ya va a casi 90. Digo, hostia, y si no he hecho, no miro nada. y la verdad es que la gran mayoría, a ver, quizá nosotros, los que nos movemos más por aquí, muchos los conocemos, pero tú te vas al público más generalista, el 95% de lo que estamos enseñando no tienen ni idea de que existe, y menos editado en físico. Uno se da cuenta que al final que hay un catálogo tremendo. Sí, Dolmo, o sea, veo que ha gustado, igual haré un par más. Tranquilamente puedo hacer 2 o 3 más, sin problemas. Pero si os gusta, pues haré alguno más, sí. El Rolling Gunner, otra gozada de juego, otro shotemat, que en este caso lo trajo Streetly. Me parece otro juegazo. Además de esta última generación, de estos últimos 5 años. Salió creo que hace 4 años, con el añadido de los Overpower, con muchos extras. Me parece otro juego de RAL. Este Bullet Hell, otra gozada de juego. Hola KDJ, buenas noches. Muy chulo. Bueno, jeje, mira este seguro que ya lo conocías. Otro juego de Kenko que está, pero que muy bien. Es el RPG Golf Story. Rememorando, mira, no he metido el Golf Story porque el Golf Story creo que muchos lo conocéis. Podría estar en una lista perfectamente, pero he metido que este también está muy bien. Es un juego de golf y de mazmorras. El juego de Kenko, que salió en Asia con inglés y también salió en Limited Run. Es muy chulo. El juego es un juego de golf, como podéis ver, muy chulo. Dice, sí lo tiene, dice jeje, brutal, muy guapo, ¿verdad, jeje? La gente lo desconoce y es una pena. Gestión y luego mazmorreo. Con tu palo de golf te liquidas a media mazmorra. Muy guapo. Hola, sede guapa, dice otro que muy pocos lo conocerán y solo 5 millones mundiales. Retail Earth Knight. Sí, el Earth Knight es un run, no un run and gun, sino es un run. Bueno, ahora lo hablamos, sedes, ahora lo enseño. Un juego, el que comenta la sede es el Earth Knight, que salió en PlayStation 4 y al cabo de un añito en Switch. Ahora lo ponemos. Mira, dice Huguito, ya que estoy aquí, tengo que nombrar 3 juegos tapados de Super Rare. El QV2, el Octaedron y el The Gardens Between. Sí, sí. Mira, pongo uno. Anda que no le gustan los puzzles. Pongo uno de Huguito y el de las sedes, ¿eh? Sí, este es el el RPG Golf Legends, sí. Molina, sí, ese mismo. Hola, Umbrella, buenas noches. Aquí os dejo el canalcito de Umbrella. Buena gente que hace podcast los sabadites a las 10. Y os dejo su canal.
Mira, voy a poner un juego, el juego que comenta las sedes. Y luego pongo uno de Huguito, el de el Earth Knight, que es muy bonito, muy colorido el Earth Knight. Es un run and gun. No hay pistoleo, pero es muy colorido. Y estaba muy bien de precio. Creo que lo tenía en Video Game Plus incluso rebajado. Juego que editó Limited Run, Retail. Este es el Earth Knight. Tiene que salir en físico GG porque es licencia de Fangamer. Lo que pasa es que creo que había DLCs, quieren sacarlo todo. En principio Fangamer quería hacerse con sacarlo en físico. Así que yo creo que sí. Si no sale en Switch, saldrá en Switch 2. Pero va a salir. Yo lo doy por hecho, GG. Es un runner, sí, KDJ, es un runner auténtico. Muy colorido. Muy chulo también. Y de Huguito vamos a poner uno de los mejor valorados, quizá el de Cardiff Between, que a Eva le encantó, que incluso sacaron coleccionista, que ahora creo que lo saca Limited Run en PlayStation 5 y que previamente lo había sacado Super Rare en Switch. Un juego de puzzles muy bonito. A ver qué os parece. De Cardiff Between. Muy bien valorado también, ¿eh? Este tiene unas críticas muy buenas. Dice KTJ, y a mí que los runes no me acaban de terminar de gustar. ¿Sabes lo que pasa? Que nos quitan la metralleta KDJ y ya no es lo mismo, ¿verdad? Correr y disparar guay, pero cuando no disparas ya solo nos quitan algo. Dice que a mí solo en móviles. Mira, Eva le encanta el Mario Runner ese. El Mario Runner siempre se hace una partidita cada X. A Eva. Eva se lo juega en móvil. Y a sí que le gustan. Aquí veis el tema de puzzles, cómo implementarlos. Muy chulo el juego. La verdad es que está muy bien. Este de Cardiff Between. De hecho, incluso Metal Jesus, me parece que incluso en algún directo, en algún stream de él también, un vídeo de él también lo nombró, también lo enseñó. Juego muy bueno. Y además tiene un montón de años, mira, aquí, del 2016. Hace ya un montón de años que se lo juego. Bueno, vamos al siguiente, el Smelter. Otro que yo he hablado muchas veces de él. Lo sacó Retard Games. Es un juegazo. Y es un juegazo que mezcla varios géneros. Mezcla el... plataformas Metroidvania, bueno, con pinceladas y Tower Defense. Sí, es un Tower Defense con plataformas, con un poquito de, es un poquito rolero y es muy guapo este juego. Y está agotado este juego de la gente de Retard Games. Muy a tener en cuenta. Gracias, Retro. Nada, que aproveche, hombre. Buenas noches. Otro vicio. Dice KDJ que él echaba al Surfing Way o algo así en móviles. No me suena, pero seguro... Es que bueno, en móviles hay mil millones de juegos. Como podéis ver, es un Tower Defense, pixel muy bonito, y luego su plataforma Metroidvania ahí loquísimo. Es una mezcla de género muy guay.
Smelter. Y otro que también ha pasado ahí sin pena ni gloria y también tuvo retail aquí. Este de Vagrant, Sword of Vagrant. Este juego asiático que están preparando en sus almacenes y cuando ahora tienen la costumbre de cuando les llega al almacén, ellos tienen puesto lo que es la orden en pre-order y luego lo actualizan cuando les llega al almacén en processing y una vez que envían, al cabo de 2 o 3 días ya ha enviado, ¿no? Vamos a poner aquí el YouTube, el Revita, ¿veis cuál es? Es que podría haber metido de esta gente un montón de juegos. La verdad es que ya me... Pero voy a elegir unos cuantitos solo. Dice que KTJ casi roza el Odin Sphere, el Sword. Sí, sí, a ver. Han hecho ahí un copy-paste del Vanilla Well, lo que pasa es que este juego está muy bien. Este es el Revita, que también está muy bien. Ya os digo, este ahora mismo, si lo tenéis en reserva aquí retail y tal, pronto lo vais a poder recibir. Parece que ya les está llegando las copias físicas. Bueno, ahora uno. Esto es locura extrema. Esto es sangre a borbotones, el Hong Kong Massacre. Hong Kong Massacre solamente salió en Asia, pero con inglés. Y a ver qué os parece este. Esto es brutal. Hong Kong Massacre. Increíble. Llegó un momento que creo que se llegó a agotar la edición asiática. Creo que ha habido restock. Pero lamentablemente salió hace casi ya 2 años y no ha salido en Europa ni en Occidente, ¿eh? Una pena. Pero bueno, la asiática es con inglés. Creo que además de manera total, ¿eh? Portada y contraportada. Frenetismo a tope.
otro tapadete, el Dreamscaper, que editó Limited Run, que he visto que lo meten en bastantes listas de underrated, que el juego no está nada mal. Se habla muy poquito del Dreamscaper, a ver qué os parece. Aún me lo tienen que enviar la gente de Limited Run, ¿eh? Estaba en pre-order, aún me lo tienen que enviar. Tiene así como mecánicas hagan slash. Y con puzzles. Dice Huguito, totalmente, no lo conoce ni Peter, tengo la Collector. Yo tengo la reservada la sencilla, Huguito, de este. Reservamos la sencilla, no sé por qué. Igual ahora Eva lo ve y dice que quiere la Collector, pero este Dreamscaper está muy bien, la gente le mola mucho y no lo conoce, como dices tú, ni Peter. Muy guapo, muy guapo, muy guapo este Dreamscaper. Y el Tales of Iron, supongo que alguien más lo conoce, juego que no es fácil y que ahora nos sale la segunda parte. Ya está la segunda parte en desarrollo, que también llegará a Switch, y a ver si llega físico. A ver si llega físico la segunda parte de este juego, el Tales of Iron. Está en desarrollo de este Metroidvania, que precisamente por mucha rata que veáis aquí, el juego es durillo, es durillo el Tales of Iron. Dice Dale que le encantó este juego. Sí, muy guapo, ¿eh? Bueno, el otro día vi en Twitter que, bueno, que anunció el estudio que estaba trabajando ya en la secuela, en la segunda parte. Un montón de peña empezando a aplaudir. Hostia, qué guay, que... A ver, al final ha gustado este juego mucho. Dice Molina que lo tienes en Play 5. En Play 5 va muy bien. Tenía algún problemilla, me parece que en Switch, que creo que subsanaron. Es una pequeña lacra esto de los problemillas, ¿no? De la Switch, pero bueno, es lo que hay. Doki Doki, el Literature Club Plus, este juego visual novel que aparentemente es de waifus, pero que ya sabéis lo que lo habéis jugado y los que ya sabéis un poquito de qué va el tema, que nada que ver, es un juego de horror psicológico que te rompe el culo, el orto. Te cambia aquí la trama a nivel brutal, que parece que es de lollipops y resulta que aquí hay mucho rollo macabro. Y que a la gente le ha encantado esta visual novel. Dice, este lo regalaron hace poco en Epic Games. Pues es un buen regalo, es un buen juego. Es un buen juego. De hecho, este juego me parece que fue con el que Eva empezó a streamear en el canal. Empezó a streamear con este juego, haciendo gameplays chiquititos. El Doki Doki. Doki Doki. De hecho, en el tráiler te enseñan una mierda. O sea, te enseñan... ¿De qué va esto? Piensas que es de eso, bueno, de colegialas, de tal. Y luego, madre mía, cómo cambia el rollo, ¿eh? Dice Jack Pro, Mónica Top Waifu, sí. Ha gustado mucho este juego, ha gustado mucho. De hecho, está muy buscado en la edición de Switch. Lo editó Meridian, de la gente de Serenity Forge. Bueno, y ahora vamos con varios juegos españoles, ya para acabar. Otro juego que ha editado Retard Games, el Arise A Simple Story, juegazo, que ha salido también para Xbox y Play 4 y estas plataformas, pero en Switch ha llegado físico también. En Retard nos tienen que enviar todavía el juego, todavía está en pre-order, ya ha salido para Play 4 en físico. Juegazo de este estudio español. Te lo dices a 100% en Switch. Joder, Jack. Qué arte. Hay muchísima gente que ya lo ha jugado, que le ha encantado. Se ha hecho el pre-order del juego en físico, porque le ha gustado precisamente por eso.
Qué guay. Dice Jack, Aris es otro de los que son palabras mayores, y tanto, y tanto. Y encima patrio, de aquí, hecho aquí. Qué guay. Juegarral. Juegazo. Y ya para acabar, el último de la noche, que lo tengo que reivindicar, lo reivindico muchas veces, ¿no? De hecho, ya sabéis que hace 2 semanas se puso en pre-order La Coleccionista en Japón, a pesar de que ya había salido aquí, un juego editado por Team 17, distribuido por Meridian, de un estudio español, Metroidvania Shoot 'em Up, ya sabéis cuál es, supongo, de una brujita. Y que nosotros hemos reservado La Coleccionista también, que llegará de Japón. No deja de ser otro que el de Night Witch. Juegazo. No, Sede, no dije el Company Man. Pero bueno, es que hay tantos que no vamos a hacer otro especial. Pero bueno, mira, ya que lo dice la Sede, la copa de Sede, vamos a acabar con el Company Man, otro Metroidvania. Este de Night Witch, juego español. No sé si lo habéis jugado, pero merece mucho la pena. La música increíble. Mecánicas shoot 'em up de un juego Metroidvania. Muy chulo. Dice Huguito Macros, Trigger, Hatter Celica, Euphoria, Los Ruin, Brotato, Shotgun, Arise, Bernadette. ¿Dónde esta gente? Bueno, el Castle of Shikigami 2. Bueno, hay un montón. De hecho, de Switch, de todo el catálogo de Switch de Huguito, de Retard, yo eliminaría solo un 5%, fíjate tú. Casi todo el catálogo de Switch de Retard es muy, muy bueno. Mucho. Ahora, si vamos a Play 4, es otra cosa. Bueno, sé, no hay problema, Si aunque saque ahora el de Company Man, hay para hacer 2 o 3 especiales de estos. Y ya ves tú, será por especiales. Lo podemos poner ahora, ya que lo has comentado. Y acabaremos con el que ha comentado Sedes, que también es muy buen juego. Y además es original porque nos ponemos en las manos de un chico empresario, un ejecutivo, y que salió solamente en Asia. Y es un Metroidvania. Y que viene con inglés, totalmente en inglés. Creo que también la portada y contraportada. Y es muy guapo. A ver qué os parece. A ver si no lo conocíais. Si no, le echáis una visual, y si lo queréis comprar en físico, está muy bien de precio. Este de Company Man. ¿Qué os parece? Dice Sedes que haga poll si os gustó. Bueno, pongo una poll. Hago una poll. A ver si me sale Paul. Paul Newman. Paul. No, así no es, ¿no, Eva? Paul. Es la barra lateral. Lateral. Lo he hecho, lo que no me ha salido, No, ves, he puesto barra, lo que no ha... ¿Cuál? Esa es la otra. Ah, es la otra. Vale. Es esta. No, sí he hecho esta. ¿Seguro? Sí, arriba. Mira. No, es que hay que ponerlo al principio. Ah, al principio. Ay, qué burro soy. Es para darle al comando. Primero le tienes que decir que es un comando. Vale. Vale, perfecto. Ahora sí. Es que esto es como codificar vida. Es como programar. Comando no desconocido, me dice. ¿Con 2 L's? A ver, igual lo he metido mal. Sí, ahí. No. Es que dale aquí. Ah, es que es el teclado. Era el teclado. Me estaba troleando el teclado. Era el teclado, ¿sabes? Es que tengo un segundo teclado aquí. Y ese teclado a veces se cambia el tema de idioma español, tal, inglés y
Bueno, aquí está en marcha el Death's Door, que podría estar perfectamente también como tapado. El Death's Door, ya sabéis, juega RAL. Voy a poner aquí lo que comentaba Sede, si os ha gustado directo. Sí, no. A ver, a ver. A ver si voy a ponerlo 3 minutos. A ver si votad a ver si os ha gustado o no. Bueno, voy a poner la pantalla grande. Bueno, la verdad es que se puede hacer un par de especiales más tranquilamente. El anterior, mira, te lo pongo, Dolmos, es The Company Man. Tal como te lo pongo ahora. The Company Man. Ese juego, ese Metroidvania tan chulo. Que está muy guapo. Además viene totalmente en inglés. Si lo queréis en físico, la versión asiática, lo podéis disfrutar en el idioma de Shakespeare. Dice Macarra votado. Gracias, hombre. He puesto tres posibles respuestas. Podéis votar lo que queráis, como si sí, no. Hoy no cenas. Bueno, ya estoy acostumbrado. Hemos hecho directos hasta de 5 horas. Bueno, os voy a recordar una cosa. Antes de tal, he empezado el directo. Hace un mes y medio hicimos el concurso de fotos, colecciones. Quedamos que para abril, a gente le gustó mucho la participar, que haríamos para abril, finales de abril haríamos otro. Y ya hemos decidido los regalos para 3 premios del concurso. Esta vez el concurso lo vamos a unificar y siempre serán fotos, hasta un máximo de 5 fotos que podéis reunir de vuestras compras. Vamos a eliminar colecciones para intentar igualar más el tercio, es decir, porque al final los que vais a votar el concurso sois vosotros. Si no, miraros el especial que hicimos más o menos como es. Y hemos decidido los premios. Van a haber 3 premios. 3 premios en tercero, segundo y primero. El primer premio van a ser este lote de los 3 primeros mangas de Terraformers. Y el primero de Tales of Symphonia. Este será el tercer premio. El segundo premio estará compuesto por este lote de este primer volumen de los 13 primeros episodios de la saga Fairy Tail de Selecta, que distribuyó Selecta, nuevo. El manga completo de dos volúmenes de la extinta manga line del Jinosuke. Estos 2 tomos. Y el tomo de Hideji Oda, El Solar de los Sueños, que distribuyó Dolmen hace unos años. Esto será el premio para el segundo. Y el primero, esto hemos hecho los lotes, Eva y yo. Eva ha sacado unas cosas, yo he metido algunas, y al final se han decidido los lotes. Y el primer premio para el ganador del concurso será la serie completa de Last Exile de anime, que está nueva, está roto el precinto, pero ya os digo, es nuevo, El tomo único de Shuhiro Maruo de Gichi Gichi Kid. Y el manga completo de Toto, ya descatalogado, muy buscado, de Toto, que distribuyó Planeta hace unos años. Los 5 volúmenes que componen el manga. Espero que os gusten los premios, que os ayuden a participar, y que aquí lo que importa más que nada es que podáis participar, aportar las fotos. El concurso será a finales de abril. Habrá que decidir el fin de semana, o será un viernes posiblemente. Y podéis empezar a mandarnos fotos por nuestras redes, contactos. Tenéis tiempo hasta la última semana. Así que ya, pensadlo, juntar las fotitos, las compras. Ha ganado que queréis más, ¿verdad? Con el 83% de votos. Muchas gracias. Se me ha ido la votación. Yo empezando a hablar aquí con... Pues bueno, ya que habéis hecho la poll,
haremos el segundo especial de estos juegos tapadetes. Haremos 3 seguramente. Creo que va para hacer 3 el próximo jueves. Y haremos los siguientes 2 jueves, haremos un especial de ese tipo. Mi madre en la casa por la ventana. Así que ya sabéis, ya tenemos decidido los premios. Espero que os gusten los premios. No sé si meteremos algo más, creo que están bien. Hemos hecho un pequeño esfuerzo más para que sea un podium de 3 premios, no haya un solo ganador o 2 ganadores, sean 3. Y nada, que podáis participar y que también se aleje un poquito de los premios que hacemos siempre de videojuegos. Y es un poquito más de manga y anime, que también gusta a la gente, ¿no? Dice Jack, yo lo mandaré antes de irme de viaje. Gracias, hombre, gracias, guapo. Ya que fue uno de los ganadores, hace 2 meses, que él se llevó el manga, el premio de manga. Y Shinra Mapache se llevó el premio de la colección de anime de Mazinger Z, Estuvo ahí, estuvo reñido la cosa. Bueno, pues hasta aquí, ya sabéis, mañana Sí. Eva Si quieres poner el Twitter, he puesto los posts. bueno, dice que Eva que ponga el Twitter que ha puesto los posts. Sí, me ha quedado guay. Dice que le ha quedado guay. Vamos a hacerle caso a la pobre de Eva. ¿Dónde está aquí? Tengamos aquí. Vamos a poner Twitter. Mañana Eva tiene la entrevista a 2 grandes mujeres del sector de los videojuegos, que se las va a currar un montón. Vamos a ver, Twitter. Y aquí la tenéis. Mujeres en juego. Mira, aquí tenéis a Tatiana Delgado. Será una de las entrevistadas mañana, que es la cofundadora y directora creativa de Out of the Blue Games Studio, que son, como por ejemplo, de los creadores de American Arcadia, Juega RAL y Call of the Sea. Mañana estará con Eva mañana. Tatiana Delgado. Y también tenemos a el otro tweet, la otra compañera es nada menos que Laura Shiva, directora de Empower Up Plus, preincubadora nacional de videojuegos con perspectiva de género y organizadora de la Indie Dev Day, la organizadora de la Indie Dev Day, la que estuvimos el año pasado. Así que tendrá estas dos grandes mujeres mañana con ella en la entrevista. Estaba muy nerviosa, la verdad que está nerviosa porque empieza muy fuerte lo que serían estos especiales. Hay otro post. Dice que hay otro post. Dice, Hay 3. ¿hay 3 posts? ¿Dónde está el otro? Este. Ah, este. Ah, bueno, que ha puesto aquí lo de mujeres en juego, que se ha currado un logo y todo. Ella está loquísima, está hecha una loca. ¿Qué? El post. El post, que quiere. quiere que veáis el post. Hombre, que me está currando el copy. A ver, que no me Os sale. lo leo en voz alta. Os digo, mañana, gran estreno de Mujeres en Juego en el canal. No podéis faltar. Descubre sus historias inspiradoras y contribución al mundo de los videojuegos con perspectiva de género. En Twitch y en YouTube, chicos y chicas, no me faltéis. Sí, bueno, está muy ilusionada. A ver mañana, creo que estará muy guay. Empieza fuerte y a ver cómo va. Y bueno, nos vamos a marchar. No sé ni quién está en directo. Vamos a ver quién hay en directo. ¿Quién tenemos en directo? Tenemos a Metricar. ¿Vamos a bueno de Metri? Le vamos a Metri, que ayer fuimos a Luis. Hoy no vamos a Metri. Muchas gracias a todas y todos estar por aquí. Ya sabéis, mañana con Eva. Y espero que os haya gustado el especial de hoy. A pesar de que, ya os digo, es de los que menos me he currado precisamente porque hay tanto catálogo tan tapado que rascas así y salen de debajo las piedras. Un abrazo enorme. Nos vemos mañana con Eva. Nos vamos con el bueno de Metri. Le hacemos una raid. Y un beso grande y gracias por estar ahí siempre a todas, a Keiko, a Lokimara, Macarra, a Dolmos, a Dalver, a todos los que habéis estado, la raid del bot de Manegas, los que os habéis suscrito, los que nos habéis seguido. Y nada, dale un abrazo también a Metri. Nos vamos con él y hasta mañana.